Mi rostro lleva una gran cicatriz, una marca dejada por el fuego que se llevó a mi madre. Toda mi vida he sido rechazado por los demás, abandonado por mis padres adoptivos. Pero nunca esperé que 25 años después, cuando el destino me trajera de vuelta al lugar donde aquella casa se quemó hasta los cimientos, conocería a un hombre, un poderoso multimillonario. Y solo unos días después, descubrí que era mi padre biológico. Hola, mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 27 años y trabajo en una habitación sofocante en el piso 17 del Grupo Financiero Altamira, una importante corporación financiera donde los números y los gráficos son mis únicos compañeros. No soy el tipo de persona que habla de sí misma, pero si estás aquí escuchando esta historia, entonces quizás debería empezar por el punto donde todo se volvió más claro, la cicatriz en mi rostro. Se extiende desde mi mejilla izquierda hasta mi cuello, una línea áspera, de un rojo oscuro, como si alguien hubiera dibujado en mi piel con una pluma ardiente. No es solo una marca en mi cuerpo. Es la historia de mi vida, un recordatorio de lo que he perdido y de lo que he intentado escapar. No me gusta mirarme en el espejo. Cada vez que capto mi reflejo en las puertas de cristal de la oficina, en el ascensor o incluso en la pantalla de mi teléfono aparto la mirada. Esa cicatriz no solo me hace diferente. Me hace sentir que no pertenezco a ningún lugar. A menudo uso una mascarilla, me subo el cuello de la camisa o simplemente inclino la cabeza al pasar entre la multitud. Pero no importa cómo me esconda, los ojos de la gente siempre me encuentran. Miran, curiosos, compasivos, o peor, asqueados. Y he aprendido a vivir con ello, de la misma manera que se aprende a vivir con un dolor crónico. Hoy estoy sentado en una sala de reuniones de la empresa, un espacio muy iluminado con paredes de cristal y una mesa de madera pulida. Estamos discutiendo el último informe financiero trimestral, los áridos números que he pasado innumerables noches analizando. No me gustan estas reuniones, no por el trabajo, sino por las miradas. Las siento incluso cuando estoy garabateando notas con la cabeza gacha, fingiendo no darme cuenta. Las miradas furtivas, los susurros a mis espaldas. Estoy acostumbrado, pero eso no significa que no duela. Parece que acaba de salir de una película de terror. Una voz baja pero aguda atraviesa la sala desde una esquina, justo después de que el jefe sale a atender una llamada. No levanto la vista, pero mi mano se congela, la pluma se detiene a mitad de página. Una oleada de risa contenida se extiende como una pequeña ola, suficiente para que mi corazón se encoja. Sé que es Javier, el vendedor, que siempre te muestra una sonrisa amistosa pero está listo para apuñalarte por la espalda. No respondo. Nunca lo hago. Pero en mi mente, viejos recuerdos regresan como una película en reversa, llevándome de vuelta a los días en que esta cicatriz no era solo una herida en mi piel, sino un dolor que moldeó quién soy. Cuando tenía 4 años, la casa de mi madre fue envuelta en llamas. No recuerdo mucho, pero los fragmentos de memoria son aterradoramente vívidos. Recuerdo el olor a humo, acre y denso, arañándome la nariz como una bestia. Recuerdo los gritos de mi madre, su voz quebrándose entre las explosiones y el crujido de la madera. Recuerdo estar acurrucado en un rincón, abrazando un oso de peluche andrajoso, con las lágrimas corriendo por mi rostro mientras el fuego lamía las paredes. Y entonces apareció una figura, alta y fuerte, abriéndose paso a través del humo. Era Enrique Soto, un bombero. Me levantó en brazos, sujetándome con fuerza contra su ancho pecho, y salió corriendo de la casa que se derrumbaba. Escuché su respiración agitada, sentí su corazón latiendo contra mi oído, y luego la luz cegadora del cielo exterior donde me dejó sobre la hierba fría. Pero mi madre, ella no logró salir de esa casa. No sé qué hizo o por qué no lo siguió. Quizás me estaba buscando. Quizás estaba atrapada en algún lugar del infierno. No lo sé. Todo lo que sé es que a partir de ese día, me convertí en un huérfano con una cicatriz de quemadura permanente en mi rostro y un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Enrique Soto, el bombero que me salvó, se convirtió en mi padre adoptivo. Él y su esposa, María Soto, no tenían hijos en ese momento, eran incapaces de concebir. Me acogieron, pero pronto me di cuenta de que su amor no era lo que yo había soñado que sería una familia. Enrique era un hombre severo, sus ojos siempre fríos, como si me viera como una carga en lugar de un niño. María era más dura, sus palabras eran como cuchillos. Inútil, decía cuando rompía un vaso o estropeaba una tarea.
El niño recogido de las cenizas me llamaba, como si yo fuera un objeto desechado. Sin valor. Su casa era fría, no por falta de calor, sino por falta de humanidad. Crecí entre palizas, regaños y un silencio aterrador cuando intentaba contarles mis pesadillas. Tenía miedo de todo, los pasos pesados de Enrique, las miradas penetrantes de María, e incluso mi propio rostro en el espejo. La cicatriz no estaba solo en mi piel. Se filtró en mi alma, haciéndome creer que yo era un error, algo que no debería existir. La escuela no fue mejor. Los otros niños me miraban como si fuera un monstruo. Susurraban, señalaban y a veces me hacían bromas crueles. Recuerdo una vez después de clase, un grupo de estudiantes mayores me rodeó, riendo y llamándome cara quemada. Me quedé allí, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas, deseando poder desaparecer. Nadie quería jugar conmigo. Nadie me invitaba a cumpleaños ni se sentaba conmigo en el almuerzo. Me convertí en una sombra silenciosa, eligiendo siempre el rincón trasero del aula, manteniendo siempre la cabeza gacha para que nadie pudiera ver mi rostro. Solo había una persona que no me miraba de esa manera, Sofía, la hija biológica de Enrique y María, 5 años menor que yo. Ella era la única luz en mi oscuro mundo. Sofía nunca tuvo miedo de mi cicatriz. Me tomaba de la mano, sonreía brillantemente y me contaba historias inocentes sobre gatos o estrellas. Cuando los niños del vecindario me acosaban, Sofía se paraba frente a mí, pequeña pero valiente, gritando, «¡Déjenlo en paz!». No sé por qué se preocupaba por mí, pero para mí, Sofía era mi familia. La única familia real que tuve. A los 18 años, dejé la casa de Enrique y María, los padres adoptivos que me dieron un techo, pero nunca amor. Todavía recuerdo estar de pie en la puerta, aferrado a una mochila gastada que contenía algo de ropa, un par de zapatos rotos y una carta de aceptación de una beca de una universidad a cientos de kilómetros de distancia. Sofía, mi hermana menor adoptiva, estaba allí, con los ojos rojos y llorosos, sus pequeñas manos aferradas a mi camisa. «Estarás bien, ¿verdad, Alejandro?», preguntó, con la voz temblorosa. Asentí, forzando una sonrisa, pero por dentro, una tormenta de miedo y esperanza se desataba. No sabía dónde iba, solo que tenía que irme de este lugar, donde cada rincón de la casa, cada mirada de Enrique y María, me recordaba que yo era el niño recogido de las cenizas. Después de 4 años de universidad, me gradué con honores. No asistí a la ceremonia de graduación, no me tomé fotos con toga y birrete, y no tenía a nadie que me diera una palmada en el hombro para felicitarme. Solo quería irme, empezar de nuevo, esperando que el trabajo me diera un nuevo propósito. Apliqué al Grupo Financiero Altamira, una importante corporación financiera en Monterrey, y para mi sorpresa, me contrataron. Me mudé a un pequeño apartamento destartalado con paredes manchadas y el sonido constante de las bocinas de los coches de la concurrida calle de abajo. No era un hogar de ensueño, pero era mío. Un lugar donde nadie me llamaba inútil o el niño recogido de las cenizas. El trabajo en el Grupo Financiero Altamira fue un nuevo desafío, pero también fue otra versión de lo que ya había vivido. Me sentaba en una pequeña oficina rodeado de colegas bien vestidos y seguros de sí mismos que siempre sabían cómo destacar. Yo era lo contrario. Trabajaba duro, revisando cada número 2 veces, terminando los informes antes de lo previsto, pero nunca decía mucho. No me unía a las charlas de café por la mañana, no bromeaba durante las pausas para el almuerzo y no salía a beber con el grupo después del trabajo. Sabía lo que decían a mis espaldas sobre mi cicatriz, mi comportamiento tranquilo, la forma en que evitaba las cámaras en las fotos de grupo. «Es bueno, pero raro», escuché decir a Javier una vez mientras pasaba por la sala de descanso. No me sorprendió. Eran los mismos susurros que había escuchado en la escuela, en las cafeterías, en cualquier lugar donde hubiera estado. Pero algunos días, la soledad era tan pesada que sentía que no podía respirar. Recuerdo esa reunión cuando Javier y sus colegas se rieron disimuladamente a mis espaldas. Salí de la sala de reuniones, entré en el ascensor y sentí que el mundo entero se me venía encima. De vuelta en mi apartamento, me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a través de la ventana. Me pregunté para qué vivía. ¿Trabajo, dinero, o solo para demostrar que no era la cosa inútil que Enrique y María decían que era? No tenía respuestas. Mi relación con mis padres adoptivos se volvió más distante.
Las raras veces que los visitaba eran generalmente por Sofía. Ahora era estudiante de enfermería, todavía tan radiante como la única luz en mi oscuro mundo. Cada vez que nos veíamos, Sofía me abrazaba con fuerza, hablando de los pacientes que cuidaba, de sus sueños y preguntándome sobre todo, desde el trabajo hasta mis comidas diarias. Necesitas comer más, Alejandro. Estás adelgazando, decía, frunciendo el ceño, pero sus ojos brillaban de afecto. Yo sonreía, sintiendo un calor inusual en mi corazón. Pero esas visitas siempre estaban ensombrecidas por Enrique y María. Enrique todavía me miraba con ojos fríos, como si yo fuera una deuda impaga. María nunca perdía la oportunidad de recordarme su sacrificio, como si criarme fuera una carga por la que debería estar eternamente agradecido. Si no fuera por nosotros, estarías en un orfanato, decía, su voz afilada como una cuchilla. Yo no respondía, solo bajaba la cabeza, esperando el momento en que pudiera irme. Sabía que no me querían, y ya no esperaba que cambiaran. Pero cada vez que salía de esa casa, me sentía más pequeño, como si todavía fuera ese niño de 4 años acurrucado en un rincón, esperando que alguien me salvara de las llamas. Sofía era la única que me mantenía atado a este mundo. Llamaba regularmente, enviaba mensajes de texto para ver cómo estaba y a veces aparecía sin previo aviso en mi puerta con una caja de galletas caseras. Eres mi familia, Alejandro, dijo una vez cuando le confesé que a veces sentía que no pertenecía a ningún lugar. Pase lo que pase, eres mi hermano. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron lo único que me impidió rendirme por completo. Entonces mi vida comenzó a cambiar durante un raro viaje de negocios que me alejó de la sofocante oficina en Monterrey. Conduje por carreteras suburbanas donde los árboles se raleaban y emergían casas viejas y desgastadas, llevando el leve deterioro del tiempo. No tenía intención de detenerme. No había razón para hacerlo hasta que un viejo y descolorido letrero apareció a la vista. Calle Guerrero. El nombre me golpeó como un puñetazo. Frené en seco. El coche se detuvo bruscamente en medio de la carretera. Las bocinas estridentes detrás de mí sonaron, pero no escuché nada. Mi corazón latía con fuerza, mi pecho se oprimía. Calle Guerrero, el lugar donde una vez estuvo la casa de mi madre, donde el fuego se la llevó y dejó una cicatriz permanente en mi rostro. No sé qué me hizo girar en esa calle. Quizás una vaga intuición. O quizás simplemente estaba cansado de huir. La carretera estrecha y llena de baches estaba bordeada de casas viejas, con la pintura descascarada. Conduje lentamente, mis ojos escaneando cada número de casa hasta que la vi. La antigua casa de mi madre. Todavía estaba allí, como un fantasma del pasado, pero ahora era solo un montón de ruinas. Paredes ennegrecidas, ventanas rotas, un techo derrumbado. La maleza crecía salvajemente alrededor de la valla oxidada. Aparqué el coche, apagué el motor y me quedé allí, con las manos aferradas al volante como si soltarlo me arrastrara a un torbellino de recuerdos. Salí del coche, el viento frío alborotando mi cabello. Me bajé la mascarilla, exponiendo la cicatriz, no por valentía, sino porque aquí, en medio de estas ruinas, no había nadie para juzgarme. Me paré frente a la casa, mirando las paredes carbonizadas, y sentí como si el tiempo no hubiera pasado. Me vi a mí mismo, un niño de 4 años, acurrucado en un rincón, abrazando un oso de peluche andrajoso, el humo acre quemándome la nariz. Escuché los gritos de mi madre, su voz quebrándose entre las explosiones y el crujido de la madera. Alejandro, corre, gritó, pero no pude correr. Solo pude llorar hasta que Enrique, el bombero, irrumpió a través del humo, me levantó en brazos y me sacó del infierno. Pero mi madre, ella nunca salió de esa casa. Me acerqué, mis pies crujiendo sobre la maleza crecida. Toqué la pared, mis dedos trazando los restos de hollín ennegrecido. Todavía olía a humo, incluso después de más de 20 años. Cerré los ojos, tratando de recordar el rostro de mi madre, pero todo lo que vino fue una imagen borrosa de una mujer gentil con el pelo castaño desordenado y una sonrisa cálida que nunca tuve la oportunidad de grabar en mi memoria. Mamá, susurré, mi voz perdida en el viento. Lo siento. Era una casa hermosa una vez, ¿no es así? Una voz profunda me sobresaltó por detrás. Me di la vuelta para ver a un hombre mayor, quizás de unos 50 años, de pie a unos pasos de distancia.
Llevaba un traje caro, su pelo plateado cuidadosamente peinado, pero sus ojos llevaban una profunda tristeza, como si él también estuviera mirando a un pasado inalcanzable. Rápidamente me volví a poner la mascarilla, ocultando instintivamente la cicatriz, pero no pareció notarlo ni importarle. Yo. Lo siento, no lo vi, balbuceé, mi voz torpe. ¿Conocía esta casa? Asintió, sus ojos aún fijos en las ruinas. Conocí a la gente que vivía aquí hace mucho tiempo. Su voz era baja, cargada de un peso que no podía explicar. Una mujer muy especial. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Conocía a mi madre?, pregunté, incapaz de contenerme. Su nombre era Elena Morales. El hombre se congeló, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Elena, repitió como si el nombre fuera una gema preciosa que había mantenido oculta durante años. Sí, la conocí. Me miró, realmente me miró por primera vez, y sentí que su mirada atravesaba la mascarilla como si estuviera tratando de leer mi historia. ¿Y ustedes? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Soy Alejandro. Soy su hijo. Sobreviví al incendio de ese año. El aire entre nosotros pareció congelarse. Me miró fijamente durante tanto tiempo que me sentí incómodo. Había algo indescriptible en sus ojos. Sorpresa, culpa y un atisbo de reconocimiento, como si viera algo familiar en mí. Pero no dijo nada al respecto. En cambio, esbozó una leve y triste sonrisa. Sobreviviste. Eso es un milagro. No supe cómo responder. Quería preguntar quién era, por qué conocía a mi madre, por qué estaba parado aquí mirando esta casa con tanta pena. Pero algo en su voz, en la forma en que permanecía en silencio en medio de las ruinas, me hizo sentir que él también llevaba una cicatriz, invisible, pero no menos profunda. Soy Víctor Velasco, dijo, extendiendo su mano. La estreché, sintiendo su agarre, fuerte pero frío. Solo pasaba por aquí y los recuerdos me trajeron de vuelta. Hablamos un rato, pero no mucho. Compartí algunos vagos recuerdos de mi madre, el incendio y cómo Enrique me salvó. Él escuchó, asintió, pero dijo poco sobre sí mismo. Había algo extraño, como si ambos estuviéramos ocultando partes de nuestras historias. Cuando se preparaba para irse, se volvió, mirándome directamente. Algunas casas se queman, pero los recuerdos dentro de ellas nunca se desvanecen, dijo, su voz baja como una profecía. Me quedé allí viéndolo alejarse, su figura desapareciendo a la vuelta de la esquina, sus palabras resonando en mi mente, como un rompecabezas que aún no podía resolver. Volví a mi coche, con el corazón en un torbellino. Sentí que acababa de conocer a alguien familiar, pero no podía ubicar de dónde. La casa quemada permanecía en silencio, como si guardara un secreto que no estaba listo para enfrentar. Aproximadamente una semana después de mi encuentro con Víctor, nuestra empresa celebró su gala anual para conmemorar el 30º aniversario del Grupo Financiero Altamira, un evento al que no tenía ningún deseo de asistir pero que no podía evitar. Me paré frente al espejo de mi apartamento, ajustándome la camisa de vestir negra y la corbata, tratando de parecer lo más normal posible. Pero cuando mis ojos captaron la cicatriz en el reflejo, me congelé. Seguía ahí, una sombra que nunca me abandonaba. Me subí el cuello, me puse la mascarilla y me dije a mí mismo que solo tenía que aguantar unas horas antes de regresar a mi apartamento vacío. El gran salón de baile del hotel resplandecía con la luz de los candelabros, el tintineo de las copas de vino se mezclaba con animadas conversaciones. Mis colegas, vestidos con trajes caros y vestidos de noche, se movían por la sala como actores en un escenario. Me quedé en un rincón cerca de una ventana, tratando de hacerme invisible. Pero la cicatriz, incluso parcialmente oculta, todavía me hacía sentir como un extraño. Detrás de mí, la risa de Javier resonó. No necesité darme la vuelta para saber de quién estaba hablando. Miren, Alejandro se esconde en el rincón como un vampiro, dijo a un grupo de colegas, su voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Bajé la cabeza, fingiendo estudiar el vaso de agua en mi mano, pero mi corazón se oprimió. En ese momento, las grandes puertas del salón de baile se abrieron de par en par y un silencio inesperado cayó sobre la sala. Levanté la vista y mi corazón casi se detuvo. Víctor Velasco, el hombre que conocí en la calle Guerrero,
entró, su presencia imponente en un impecable traje negro. Pero este no era el Víctor de la calle desolada. Este era Víctor Velasco, presidente y fundador del Grupo Velasco, la empresa matriz del Grupo Financiero Altamira. Estaba atónito, agarrando mi vaso con tanta fuerza que casi se rompe. Era mi jefe, el director del conglomerado, alguien de quien solo había oído hablar a través de discursos y correos electrónicos de la empresa. Pero ahora, al verlo, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de sus ojos tristes junto a la casa quemada, sus crípticas palabras sobre los recuerdos que nunca se desvanecen. Se movió entre la multitud, su mirada barriendo la sala, y sentí una sacudida recorrer mi espalda cuando sus ojos se detuvieron en mí más tiempo de lo habitual. ¿Me reconoció? ¿O fue solo una coincidencia? Bajé la cabeza, tratando de evitar su mirada, pero mi corazón latía con fuerza como si supiera algo que yo no sabía. La fiesta continuó, pero no podía concentrarme. Me quedé solo, observando en silencio a la multitud. Nadie me invitó a su mesa. Nadie entabló conversación, y no esperaba que lo hicieran. Pero entonces una voz aguda y familiar interrumpió mis pensamientos. Oye, tú. ¿Por qué no te quitas esa mascarilla? Pensé que nuestra empresa contrataba analistas financieros, no actores de películas de terror. Una carcajada estalló en una mesa cercana, y me di cuenta de que era Noel Velasco, el hijo de Víctor, un joven arrogante con una sonrisa petulante. Se levantó, acercándose a mí con aire fanfarrón, su copa de vino balanceándose en su mano. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer una audición para el papel principal en una película de fantasmas? La gente a su alrededor se rió más fuerte, como si fuera el chiste más gracioso que hubieran oído. Me quedé allí, con los puños apretados, las uñas clavándose en mis palmas. Quería gritar, decirle que no era un chiste, que esta cicatriz era el remanente de una tragedia que él nunca entendería. Pero no dije nada. Nunca lo hacía. Solo quería irme, volver a mi apartamento donde nadie pudiera herirme más. Pero entonces otra voz sonó, fría como el hielo y llena de autoridad. ¿Suficiente, Noel? Levanté la vista y allí estaba Víctor Velasco, de pie en medio del salón de baile, con los ojos afilados como una cuchilla. La sala se quedó en silencio, las risas murieron al instante. Noel se dio la vuelta, su sonrisa petulante desapareciendo. Padre, míralo, su cara es como la de un demonio, tartamudeó. Víctor avanzó, cada paso pareciendo hacer temblar el suelo. Y entonces, frente a todo el salón, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada a Noel en la cara. El sonido fue agudo y penetrante, dejando a todos atónitos. Mi corazón latía con fuerza, incapaz de creer lo que estaba viendo. Víctor miró a Noel, su voz clara, cada palabra grabada en el aire. La persona a la que acabas de insultar es mi hijo mayor. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Me quedé allí, mi mente dando vueltas como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Hijo mayor. ¿De qué estaba hablando? Miré a Víctor, buscando una explicación en sus ojos, pero él solo me miraba, su expresión llena de dolor y resolución. Padre, ¿qué estás diciendo? Noel retrocedió tambaleándose, su rostro rojo de ira y confusión, pero Víctor no respondió. En cambio, se volvió hacia mí, su voz se suavizó pero aún era autoritaria. Alejandro, ven conmigo. No esperó una respuesta, simplemente caminó hacia la puerta, y yo, como atraído por una fuerza invisible, lo seguí. Sentí cientos de ojos sobre mí, susurros estallando en la sala, pero no pude distinguirlos. Mi mente era una tormenta. Conmoción, confusión y una sola pregunta: ¿quién era Víctor Velasco para mí? Salimos del salón de baile, dejando atrás el caos. Seguí a Víctor por un largo pasillo, las luces tenues proyectando sombras en su espalda. Quería detenerme, preguntar por qué, entender lo que estaba sucediendo, pero no pude. Una parte de mí temía la respuesta, temía que destrozara todo lo que creía saber sobre mí mismo. Salimos al frío de la noche de Monterrey. Víctor se detuvo, se volvió para mirarme, y por primera vez, vi lágrimas brillando en sus ojos. Alejandro, dijo, con la voz temblorosa, te debo una explicación, pero no aquí. Ven conmigo, ¿quieres? Asentí, no porque entendiera, sino porque no tenía otra opción.
Subí a su elegante coche negro, y al cerrarse la puerta, sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida. Uno que no sabía a dónde me llevaría, pero que sin duda cambiaría todo. El coche se deslizó suavemente por las carreteras suburbanas de Monterrey, las luces de la calle pasando como tenues rayas de luz reflejadas en las ventanillas. Me senté en el asiento trasero, mis manos agarrando el borde de mi chaqueta, tratando de mantener la respiración estable. Víctor Velasco, el hombre que conocí junto a la casa quemada en la calle Guerrero, el que acababa de declarar ante todo un salón de baile que yo era su hijo mayor, conducía, sus ojos mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor como si quisiera decir algo pero se contuviera. Quería preguntarle, gritar pidiendo una explicación, pero mi pecho se oprimió y las palabras se atascaron en mi garganta. La cicatriz en mi rostro parecía arder bajo la mascarilla, como recordándome que no importaba cuánto intentara escapar del pasado, siempre encontraba la manera de atraerme de nuevo. Las palabras de Víctor en la gala, la persona a la que acabas de insultar es mi hijo mayor, todavía resonaban en mi mente como un cuchillo cortando todo lo que creía saber sobre mí mismo. Hijo mayor. Yo, Alejandro, un huérfano recogido de las cenizas, criado en la fría indiferencia de padres adoptivos, ahora soy el hijo de alguien como Víctor Velasco, el presidente del conglomerado financiero más grande de la ciudad. No podía ser posible. Pero la mirada en sus ojos, llena de dolor y resolución cuando dijo esas palabras, hacía imposible negar que algo estaba sucediendo. Un secreto que no estaba listo para enfrentar. El coche se detuvo frente a una mansión enclavada tranquilamente en los suburbios, rodeada de altos robles y una ornamentada verja de hierro. La luz de la luna iluminaba la fachada de la casa, destacando su arquitectura clásica pero fría. Víctor salió, abriéndome la puerta del coche, y dudé antes de salir, sintiendo como si estuviera entrando en un mundo que no me pertenecía. Entra, Alejandro, dijo, su voz suave pero pesada, como si llevara una carga que yo aún no podía entender. Entramos en una espaciosa sala de estar, la luz de un candelabro de cristal arrojando suaves resplandores sobre las paredes blancas y los muebles oscuros. El aire era fresco, pero había algo sofocante, como si la casa misma guardara sus propios secretos. Víctor señaló un sillón de cuero y me senté. Mis manos todavía apretadas, mis ojos evitando los suyos. Se acercó a un carrito de bar, sirviendo 2 vasos de whisky. Pero cuando me ofreció uno, negué con la cabeza. No bebo, dije, mi voz seca. Solo quiero que me expliques. Dijiste que soy tu hijo. ¿Qué significa eso? Víctor dejó el vaso y se sentó frente a mí, con las manos fuertemente entrelazadas. Permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en el suelo como si buscara una manera de unir los fragmentos de una historia que había enterrado hace mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo que pasaba se alargaba hasta la eternidad. Finalmente, levantó la vista y vi lágrimas brillando en sus ojos, un hombre poderoso que ahora parecía más vulnerable que nunca. Alejandro, comenzó, con la voz temblorosa. Mi verdadero nombre es Víctor Morales. Hace más de 25 años, me enamoré de una mujer llamada Elena Morales. Tu madre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elena Morales. Mi madre. La mujer gentil de mis vagos recuerdos. La que gritó para que huyera del fuego. La que nunca salió de la casa en llamas en la calle Guerrero. Miré a Víctor, buscando una señal de que estaba mintiendo. Pero sus ojos, llenos de dolor, sinceridad y culpa, hacían imposible dudar de él. ¿Tú amabas a mi madre?, pregunté, con la voz quebrada. Víctor respiró hondo como si reuniera cada gramo de coraje para continuar. No solo amaba a Elena, dijo, cada palabra extraída de un lugar profundo dentro de él. Me casé con ella. Nos amábamos y tuvimos un hijo. Ese eras tú, Alejandro. Negué con la cabeza, sin querer creerlo. No, eso es imposible. Mi madre. Nunca te mencionó. Y si eras mi padre, ¿por qué crecí solo? ¿Por qué mi madre murió en ese incendio y tú no estabas allí? Víctor inclinó la cabeza, sus manos se cerraron en puños. Porque la abandoné, dijo, con la voz quebrada. Los abandoné a ambos. Comenzó a contar la historia, cada palabra como un cuchillo clavándose en mi corazón.
Hace más de 25 años, Víctor Morales era un joven pobre que trabajaba en un taller mecánico en Monterrey. Conoció a mi madre, Elena, una mujer gentil cuya sonrisa podía iluminar incluso los días más oscuros. Se enamoraron, se casaron y ella quedó embarazada de mí. Pero la vida no era fácil. Víctor luchaba para llegar a fin de mes, para construir un futuro para su familia. Entonces, un día, una viuda rica, la presidenta del Grupo Velasco en ese momento, se interesó en él. Le prometió una vida que nunca se había atrevido a soñar. Dinero, prestigio, poder. Todo lo que tenía que hacer era dejar a Elena y a su hijo nonato. Estuve tentado, dijo Víctor, con la voz ahogada. Elegí el camino fácil. Dejé a tu madre pensando que podría construir una vida mejor y volver por ambos. Pero me equivoqué. Fui demasiado cobarde para regresar. Explicó que se casó con la viuda, tuvo a Noel, y después de que ella muriera de un ataque al corazón, se hizo cargo del Grupo Velasco. Pero no pasó un solo día sin que su decisión lo atormentara. Cuando se enteró del incendio en la calle Guerrero, cuando supo que Elena había muerto, pensó que era el precio que tenía que pagar. No sabía que estabas vivo, dijo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que los había perdido a ambos, a ti y a Elena, hasta que te vi en la calle Guerrero junto a esa casa quemada. Me quedé allí atónito, mi mente dando vueltas. Quería gritar, golpearlo, culparlo por cada gramo de dolor que había soportado. Las palizas de Enrique, las palabras crueles de María, las miradas juzgadoras en la escuela y en el trabajo. ¿Crees que esto es suficiente?, dije, mi voz temblando de ira. Abandonaste a mi madre, me abandonaste por dinero y estatus, y ahora estás aquí diciendo que soy tu hijo. ¿Crees que te perdonaré? Víctor no respondió de inmediato. Solo me miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. No espero tu perdón, dijo. Solo quiero darte la identidad que mereces y enmendar mis errores por el resto de mi vida. No merezco ser tu padre, Alejandro, pero quiero arreglar las cosas. Me levanté, sintiendo que la habitación giraba a mi alrededor. Quería correr, volver a mi vida tranquila donde nadie sabía quién era, donde no tenía que enfrentar secretos como este. Necesito tiempo, dije. Yo no puedo lidiar con esto ahora mismo. Víctor asintió, sin presionarme. Esperaré, dijo. Sea lo que sea que decidas, lo respetaré. Salí de la mansión, adentrándome en el aire frío de la noche. No miré hacia atrás, pero sentí los ojos de Víctor siguiéndome, como si temiera que esta fuera la última vez que me vería. Mi mente estaba vacía, pero inundada de emociones, ira, dolor y una pregunta sin respuesta. ¿Podría perdonar alguna vez al hombre que destruyó la vida de mi madre y la mía? El taxi me llevó por las calles oscuras como Boca de Lobo de Monterrey. Las luces de la calle se desdibujaban ante mis ojos, no por la lluvia, sino por las lágrimas que intentaba desesperadamente contener. La confesión de Víctor Velasco de Víctor Morales todavía resonaba en mi mente, cada palabra como un martillo golpeando mi ya cicatrizado corazón. Soy tu padre, había dicho, y sentí que todo el mundo que conocía se desmoronaba. Mi madre, Elena, murió en ese incendio hace tantos años. Y él, el hombre que decía ser mi padre, la había abandonado. Me había abandonado por riqueza y estatus. Me agarré al borde del asiento, mis uñas clavándose en mis palmas, tratando de no perderme en la tormenta de emociones, ira, dolor y una profunda sensación de confusión. ¿Quién era yo? ¿Un niño adoptado, un paria por la cicatriz en mi rostro, o el hijo de un hombre poderoso que nunca había conocido? Mi apartamento se cernía en la oscuridad, pequeño y destartalado, pero el único lugar donde me sentía seguro. Entré, arrojé las llaves sobre la mesa y me hundí en una silla, con la mente en blanco. La cicatriz en mi rostro parecía arder bajo la mascarilla, como recordándome que no importaba cuánto intentara escapar del pasado, siempre encontraba la manera de atraerme de nuevo. Cerré los ojos, tratando de alejar la imagen de Víctor, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pero en su lugar, vi a mi madre, su rostro vago en mis recuerdos, su sonrisa gentil y su grito final. Alejandro, corre. Abrí los ojos, mi pecho se oprimió, sintiendo como si todavía fuera ese niño de 4 años acurrucado en un rincón, esperando que alguien me salvara de las llamas. No pude dormir esa noche.
Me quedé en la cama mirando el techo manchado, escuchando el sonido distante de las bocinas de los coches. Pensé en mi vida, los años creciendo bajo la fría indiferencia de Enrique y María, las miradas juzgadoras en la escuela, las risas burlonas en el grupo financiero Altamira. Y ahora, Víctor Velasco, el hombre que decía ser mi padre, había irrumpido en mi vida como un huracán, derribando los muros que había construido para protegerme. Quería odiarlo, despreciarlo por abandonar a mi madre y a mí. Pero una pequeña parte de mí, una parte que no quería reconocer, anhelaba entenderlo, saber por qué. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. No podía enfrentar las miradas curiosas, los susurros sobre lo que había sucedido en la gala. En cambio, le envié un mensaje de texto a Sofía, mi hermana adoptiva, la única luz en mi oscuro mundo. Oye, necesito verte. Es importante. En cuestión de minutos, respondió, voy para allá. Estás en casa, ¿verdad? No te preocupes, llevaré sándwiches. Esbocé una leve sonrisa, un destello de calor se deslizó en mi corazón, aunque solo fuera por un momento. Sofía apareció en mi puerta al mediodía, con su cabello rubio atado en alto, su sonrisa tan brillante como el sol. Me abrazó con fuerza, y sentí el calor familiar, lo único que me hacía sentir que no estaba completamente solo. Te ves fatal, Alejandro, dijo, frunciendo el ceño, pero sus ojos brillaban de preocupación. ¿Qué pasa? No estás bien, ¿verdad? Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina, con un plato de sándwiches que había traído embutidos, queso y un toque del amor que siempre me mostraba entre nosotros. Respiré hondo, y entonces, como una presa que se rompe, le conté todo. Le conté sobre el encuentro en la calle Guerrero, sobre Víctor Velasco, sobre su impactante declaración en la gala, y sobre su confesión en la noche, que era mi padre, que había abandonado a mi madre, que yo era su hijo. Sofía escuchó sin interrumpir, sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la sorpresa al dolor, y luego suavizándose con empatía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, sus dedos jugueteando con el borde de una servilleta. Alejandro, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Tienes todo el derecho a estar enojado. Si fuera tú, querría darle un puñetazo en la cara. Pero, ya sabes, aferrarte a ese odio solo te hará más daño. No cambiará el pasado, y no traerá de vuelta a tu mamá. Incliné la cabeza, sintiendo como si una roca me presionara el pecho. Pero, ¿cómo puedes entenderlo, Sofía? Él destruyó la vida de mi madre. Si no la hubiera abandonado, tal vez ella todavía estaría viva. Tal vez yo no habría crecido con Enrique y María soportando sus palizas, sus insultos. Tal vez no tendría que vivir con esta cicatriz, escondiéndome del mundo. Sofía tomó mi mano, su pequeña mano cálida y reconfortante. Tienes razón, Alejandro. Lo que hizo estuvo mal, y nadie puede borrar el dolor por el que has pasado. Pero, ¿no crees que aferrarte a ese dolor te está atando al pasado? Mereces ser feliz, hermano mayor. Perdonar no significa olvidar o aceptar lo que hizo. Perdonar significa liberarte a ti mismo para que puedas vivir por ti, no por esas cicatrices. Sus palabras fueron como una brisa fresca que atravesó mi mente caótica. La miré, la niña que se había enfrentado a los matones por mí cuando era niño, la única persona que alguna vez me vio como verdadera familia. Pero si perdono, dije, con la voz quebrada, ¿no estaría traicionando a mi mamá? Ella murió por su culpa. Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillando con resolución. Tu mamá te amaba, Alejandro. Si estuviera aquí, querría que vivieras una vida significativa, no una llena de resentimiento. Perdonar no es darle un pase libre. Es como te curas, para que la cicatriz en tu corazón ya no te detenga. Me quedé en silencio, dejando que las palabras de Sofía calaran. Pensé en las noches de insomnio, los días que mantenía la cabeza gacha para evitar las miradas de los demás, las veces que me pregunté si era digno de amor. Sofía tenía razón. Había dejado que el pasado me definiera durante demasiado tiempo. Pero perdonar a Víctor, el hombre que abandonó a mi madre y a mí, era algo que no estaba seguro de poder hacer. Sofía se quedó conmigo todo el día. Comimos sándwiches, vimos una vieja comedia que a ella le encantaba, y por primera vez en días, me reí. No mucho, pero lo suficiente como para sentir un momento de alivio. Cuando se fue,
Me abrazó de nuevo, susurrando, eres más fuerte de lo que crees, Alejandro. No dejes que nadie, ni siquiera él, te quite eso. Asentí, pero mi corazón seguía siendo un lío enredado. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo, pensando en el consejo de Sofía. Perdonar no era solo darle una oportunidad a Víctor. Era darme a mí mismo la oportunidad de vivir, de salir de la sombra de mi pasado. Pero, ¿tenía el coraje para hacerlo? Cerré los ojos, y esta vez no soñé con el fuego ni con los gritos de mi madre. Soñé con un largo camino que conducía a un lugar desconocido. Pero por primera vez, sentí una pequeña chispa de esperanza parpadeando en la oscuridad. Me paré frente al espejo de mi pequeño apartamento, mirando la cicatriz que se extendía desde mi mejilla izquierda hasta mi cuello, roja y dentada como un camino sin sanar que me llevaba de vuelta al pasado. Había pasado una semana desde mi conversación con Sofía, y su consejo todavía resonaba en mi mente, suave pero persistente. Perdonar es liberarte, Alejandro. Quería creerle, creer que podía dejar ir el dolor. Pero cada vez que pensaba en Víctor Velasco no, en Víctor Morales, el hombre que decía ser mi padre, la ira surgía dentro de mí. Había abandonado a mi madre, me había abandonado por fama y fortuna. ¿Cómo podía perdonar a alguien que dejó que mi madre muriera en ese incendio, que me dejó crecer en la fría indiferencia de Enrique y María, que me dejó con esta cicatriz, no solo en mi piel, sino en mi corazón? Me subí la mascarilla, cubriendo la mitad de mi rostro, como siempre hacía para esconderme del mundo. Pero hoy, sabía que no podía seguir huyendo. Después de esa noche en la mansión de Víctor, lo había evitado, ignorando sus mensajes y llamadas. Necesitaba tiempo para procesar, para averiguar qué quería realmente. Pero Sofía tenía razón. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo, no porque él se lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre de la sombra de mi pasado. Respiré hondo, reuní todo mi coraje y decidí ir a la sede del Grupo Velasco, donde trabajaba Víctor, para tener una conversación clara y final. La sede del Grupo Velasco se erigía en el corazón de Monterrey, un reluciente edificio de cristal con elegantes líneas modernas como si estuviera construido para proclamar poder. Entré en el gran vestíbulo, sintiendo que entraba en un mundo que no me pertenecía. La recepcionista me miró, un destello de sorpresa en sus ojos cuando dije que quería ver a Víctor Velasco. ¿Tiene una cita?, preguntó, su voz profesional pero fría. Negué con la cabeza, mi pecho se oprimió. Soy Alejandro, dije, mi voz seca. Me está esperando. Hizo una llamada para confirmar, y minutos después, me acompañaron al último piso donde estaba la oficina de Víctor. Las puertas del ascensor se abrieron y entré en un amplio pasillo, el suelo de mármol brillando bajo las luces. La secretaria de Víctor, una mujer de mediana edad con una sonrisa educada, me condujo a una gran puerta de madera. El señor Velasco lo está esperando, dijo antes de dejarme allí de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Llamé a la puerta y la voz de Víctor llegó, baja pero cálida. Adelante, Alejandro. Empujé la puerta y entré. Víctor estaba sentado detrás de un gran escritorio. La luz de la amplia ventana detrás de él iluminaba su rostro, destacando las arrugas y la profundidad emocional en sus ojos cuando me vio. Se puso de pie, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y aprensión. Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. Pensé que no vendrías. No respondí de inmediato, solo me quedé allí, mis manos agarrando el borde de mi chaqueta. La oficina era vasta, con pinturas abstractas en las paredes y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, haciéndome sentir más pequeño que nunca. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. No sé qué hago aquí, dije. Pero necesito entender. Necesito saber por qué me quieres en tu vida ahora, después de todo lo que ha pasado. Víctor salió de detrás de su escritorio, acercándose pero deteniéndose cuando me vio dar un paso atrás. Asintió como si entendiera que no estaba listo. No espero que me perdones de inmediato, dijo, su voz sincera. Solo quiero una oportunidad para arreglar las cosas. Me equivoqué al abandonar a tu madre. Me equivoqué al pensar que el dinero y el poder podrían llenar el vacío en mi corazón. No merezco ser tu padre, Alejandro, pero quiero enmendar mis errores. No para expiar, sino porque eres mi hijo, y quiero conocerte, ser parte de tu vida.
Lo miré, buscando cualquier indicio de engaño. Pero sus ojos, llenos de dolor y esperanza, hacían imposible dudar de su sinceridad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una voz aguda y fría interrumpió el aire. ¡Qué conmovedor!, dijo Noel Velasco, entrando en la habitación, sus ojos ardiendo de ira. Una historia de reunión familiar, ¿verdad? Lástima que esté construida sobre una mentira. Me di la vuelta, mi corazón acelerado. Noel estaba allí, con un traje azul marino, su cabello peinado hacia atrás, luciendo la misma sonrisa burlona que recordaba de la gala cuando me llamó actor de película de terror frente a todos. La ira volvió a encenderse dentro de mí. Noel, dijo Víctor, su voz una advertencia, pero Noel no se detuvo. Padre, ya he oído suficiente, dijo Noel, acercándose, su mirada ardiendo en mí. Es un fraude, aprovechándose de tu lástima para quedarse con todo. ¿De verdad crees que es tu hijo? Un tipo con una cara como esa. Me señaló, a la cicatriz que ya no ocultaba con una mascarilla, y sentí que la sangre me hervía. Noel, basta, rugió Víctor, su voz como un trueno. Se adelantó, interponiéndose entre Noel y yo, sus ojos afilados como una cuchilla. No hablarás así de tu hermano. Hermano, Noel se rió, pero fue un sonido amargo y hueco. Estás eligiendo a este tipo por encima de mí, el que ha estado a tu lado todos estos años. Estás dispuesto a entregar la empresa, todo, a un don nadie que aparece con una historia lacrimógena. No aceptaré esto. Me quedé en silencio, sintiéndome atrapado en una tormenta a la que no pertenecía. Quería irme, volver a mi pequeño apartamento donde nadie pudiera herirme. Pero Víctor no me dejó. Se volvió hacia Noel, su voz firme y autoritaria. Noel, has sido mimado durante demasiado tiempo. Me equivoqué al dejarte crecer con tanta arrogancia e insensibilidad. Alejandro es tu hermano, mi hijo, y no permitiré que lo insultes de nuevo. Si no cambias, perderás mucho más que una herencia. Noel se congeló, sus ojos llenos de ira y dolor. Me miró fijamente, con una mirada penetrante, luego se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo. La habitación se quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Víctor. Se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron pero estaban llenos de arrepentimiento. Lo siento, Alejandro, dijo. Me equivoqué en cómo cría a Noel. No quiero que pienses que te estoy forzando a entrar en una familia que no te da la bienvenida. No supe qué decir. Miré a Víctor, el hombre que intentaba enmendar sus errores, y sentí una inesperada punzada de empatía. No sé si puedo hacer esto, dije. Pero gracias por defenderme. Víctor asintió, un tenue destello de esperanza en sus ojos. Esperaré, Alejandro, dijo. Todo el tiempo que necesites. Salí de la oficina, adentrándome en el aire frío de Monterrey, llevando un enredo de emociones. No estaba seguro de poder perdonar a Víctor, pero por primera vez, sentí que estaba caminando por un nuevo sendero, uno en el que ya no estaba completamente solo. Salí de la sede del Grupo Velasco. El aire frío de Monterrey me envolvió como un viejo abrigo. La confrontación con Noel y Víctor todavía resonaba en mi mente. Cada palabra y mirada estaban grabadas profundamente en mis pensamientos. Noel, con su arrogancia y resentimiento, me había llamado fraude. Pero Víctor, el hombre que decía ser mi padre, me había defendido, su voz llena de autoridad y resolución. Alejandro es tu hermano, había dicho. Y aunque todavía no podía aceptarlo completamente como mi padre, esas palabras habían sacudido algo dentro de mí. Sofía tenía razón. Perdonar no se trataba de olvidar. Se trataba de permitirme ser libre. Pero la libertad era un concepto extraño para mí. Había pasado mi vida a la sombra del pasado, el incendio cuando tenía 4 años, la muerte de mi madre, la frialdad de Enrique y María, las miradas juzgadoras en la escuela y en el trabajo. Víctor era una nueva pieza del rompecabezas, una que no sabía dónde colocar en el mosaico destrozado de mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Alejandro, me gustaría invitarte a cenar. Solo nosotros dos. Viernes, 7 de la tarde en el restaurante junto al río Santa Catarina. ¿Vendrás? Me quedé mirando la pantalla, mis dedos congelados en el teclado.
Una parte de mí quería negarse, retirarse a mi pequeño apartamento donde podría esconderme del mundo. Pero las palabras de Sofía resonaron de nuevo. Perdonar es liberarte. Respiré hondo y escribí, allí estaré. Al presionar enviar, mi corazón se aceleró como si acabara de cruzar una puerta sin saber a dónde llevaba. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me paré frente al espejo, ajustándome la camisa de vestir negra y la corbata, tratando de verme mejor de lo que me sentía. La cicatriz en mi rostro seguía allí, roja e implacable. Pero esta vez, no usé mascarilla. No porque tuviera confianza, sino porque quería enfrentar a Víctor y a mí mismo sin esconderme. Conduje hasta el pequeño restaurante junto al río Santa Catarina, un lugar acogedor con cálidas luces doradas y mesas de madera con vistas al agua reluciente. Cuando entré, Víctor ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, sus ojos se iluminaron al verme. Alejandro, dijo, poniéndose de pie, su voz cargada de emoción. Gracias por venir. Asentí, sentándome frente a él, sintiendo que estaba entrando en una obra de teatro sin saber el guión. Víctor llevaba un traje sencillo, ya no exudaba la presencia imponente que tenía en la sede, sino que parecía más accesible, como un hombre común que lleva el peso de su pasado. Pedimos salmón a la parrilla para mí, bistec para él, y durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. El tintineo de los cubiertos contra los platos, el suave murmullo de las olas afuera y el sonido de nuestra respiración parecían ser los únicos ruidos en el espacio. Finalmente, Víctor rompió el silencio. Sé que todavía estás enojado conmigo, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. No te culpo, pero quiero que sepas que desde que te conocí en la calle Guerrero, no ha pasado un día sin que piense en ti, en los errores que cometí. Dejé mis cubiertos, tratando de mantener la voz firme. Abandonaste a mi madre, dije. Ella murió en ese incendio y yo. Crecí con gente que no me veía como su hijo. ¿Sabes cuánto dolió eso? ¿Sabes lo que es vivir con esta cicatriz, no solo en mi rostro, sino en mi corazón cada día? Víctor inclinó la cabeza, su mano se apretó alrededor de su vaso. Lo sé, dijo, con la voz quebrada. Y llevaré esa culpa hasta el final de mi vida. Pero estoy aquí, Alejandro, no para pedir perdón, sino para mostrarte que quiero ser parte de tu vida, aunque sea solo un poco. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran. Había algo en su voz, sinceridad, arrepentimiento que hacía imposible odiarlo por completo. Pensé en Sofía, en cómo me dijo que perdonar era liberarme. Y por primera vez, sentí que quería intentarlo, no por Víctor, sino por mí mismo. La cena continuó, y gradualmente la atmósfera se aligeró. Víctor me contó sobre su juventud, cómo conoció a mi madre, Elena, en un pequeño café de Monterrey. Tu madre tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida, dijo, con la mirada distante. Hacía que todo fuera más brillante, incluso los peores días. Escuché, y aunque no quería admitirlo, sentí una débil conexión con mi madre a través de sus historias. Le conté sobre Sofía, como ella fue la única luz en mis años más oscuros, y Víctor sonrió, sus ojos brillando de gratitud. Tienes suerte de tener una hermana como ella, dijo. Cuando sirvieron el postre, mousse de chocolate que pedía regañadientes por sugerencia suya, Víctor preguntó de repente, Alejandro, ¿alguna vez has pensado en tus sueños? No en tu trabajo, no en lo que haces para sobrevivir, sino en lo que realmente quieres. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sueños? Nunca me había atrevido a pensar en ellos. Mi vida había sido una serie de supervivencias. Sobrevivir al incendio, a la frialdad de Enrique y María, a las miradas juzgadoras. Pero mientras Víctor preguntaba, un recuerdo surgió de lo más profundo. Yo, un niño pequeño, sentado con mi madre mientras ella hablaba de hogares cálidos donde la gente era amada sin importar quiénes fueran. Quiero construir un lugar así, dije, mi voz suave pero segura. Un centro comunitario donde los niños huérfanos, las personas que han sido heridas, puedan sentir que pertenecen. Víctor escuchó, sus ojos se iluminaron con orgullo y emoción. Ese es un sueño que vale la pena perseguir, dijo. Y quiero ayudarte a hacerlo realidad, si me lo permites. Lo miré, mi corazón acelerado. No quería depender de él. No quería sentirme en deuda. Pero algo en su voz me hizo creer que no solo quería expiar sus culpas.
Quería ser parte de mi vida. Lo pensaré, dije. Y por primera vez, vi una sonrisa genuina en el rostro de Víctor. En las semanas siguientes, Víctor y yo comenzamos a reunirnos regularmente, a menudo para cenas sencillas como esta. Me ofreció muchas cosas, la llave de una villa frente a la playa, un coche deportivo, una tarjeta de crédito ilimitada, pero me negué a usarlas. Todavía conducía mi viejo coche, todavía vivía en mi pequeño apartamento, y Víctor respetó mi elección. No estoy tratando de comprarte, dijo una vez, y le creí. Una tarde junto al río Santa Catarina, mientras estábamos sentados viendo el agua reluciente, Víctor volvió a preguntar sobre el proyecto del centro comunitario. Compartí más, sintiéndome cómodo por primera vez al hablar de mi sueño. Víctor asintió, escuchando atentamente, y cuando terminé, tomó mi mano, su voz cálida y firme. Estoy orgulloso de ti, Alejandro, dijo. Y estaré aquí siempre que me necesites. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía llamó. Le conté sobre la cena, sobre el proyecto, y ella sonrió a través del teléfono. Ese es el Alejandro que conozco, dijo. No huyendo, no apoyándose en nadie, sino atreviéndose a vivir por sí mismo. Estaba de pie en mi nueva oficina, una habitación pequeña pero luminosa en el piso 15 del Grupo Velasco, donde acababa de ser ascendido por mis sobresalientes informes financieros. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana de cristal, iluminando el escritorio de roble y las pilas de documentos ordenadamente dispuestas. La cicatriz en mi rostro, roja y dentada, seguía allí. Pero hoy, no usé mascarilla. No porque la hubiera aceptado por completo, sino porque estaba tratando, poco a poco, de vivir auténticamente, como Sofía me había instado. Las cenas con Víctor, las conversaciones sobre mi sueño de construir un centro comunitario, habían encendido un destello de esperanza. Que podía ir más allá de la sombra de mi pasado. Que podía ser más que el niño recogido de las cenizas. Pero estaba empezando a darme cuenta de que el pasado nunca te suelta del todo. Era como el fuego de cuando tenía 4 años. Aunque extinguido, dejó quemaduras que nunca sanaron. Y hoy, el pasado regresó no como recuerdos o sueños, sino como 2 personas de carne y hueso paradas en la puerta de mi oficina. Enrique y María, los padres adoptivos que me criaron con frialdad y críticas. Acababa de terminar una breve reunión con mi equipo y estaba revisando correos electrónicos cuando mi secretaria llamó a la puerta. Señor Alejandro, hay 2 personas aquí para verlo, dijo, su voz vacilante. Dicen que son sus padres. Me congelé, mi mano se tensó en el teclado. Padres. Un escalofrío recorrió mi espalda como si sintiera que se acercaba una tormenta. Déjalos entrar, dije, tratando de mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. La puerta se abrió, y Enrique entró primero, su alta figura y su rostro severo marcados por arrugas más profundas de las que recordaba. María lo siguió, su cabello gris desordenado, sus ojos moviéndose rápidamente como si escondiera algo. Se quedaron allí, en mi moderna oficina, luciendo fuera de lugar, como fantasmas de una época que había intentado enterrar. Alejandro, dijo Enrique, su voz baja pero teñida de arrogancia. ¿Te va bien? No respondí de inmediato, solo los miré, tratando de reprimir la oleada de emociones que surgía dentro de mí. Enrique y María, las personas que me llamaron inútil, que me regañaron por romper un vaso, que me hicieron crecer con miedo y soledad. No me habían contactado en años. Ni una sola llamada o mensaje desde que dejé su casa a los 18. Y ahora estaban aquí, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. María se adelantó, sus manos agarrando un viejo bolso. Alejandro, nosotros. Oímos hablar de ti, dijo, su voz vacilante mientras forzaba una sonrisa. ¿Sobre qué trabajas aquí? ¿Sobre tu padre, el señor Velasco? Solo queríamos visitarte, ver cómo estás. Sentí que la sangre me hervía. ¿Visitarme?, repetí, mi voz cargada de sarcasmo. ¿Después de 10 años de silencio? Después de años de llamarme el niño recogido de las cenizas. ¿Crees que voy a creerme que vinieron aquí solo para ver cómo estoy? Enrique frunció el ceño, sus ojos brillaron con la irritación familiar. ¿Qué tono es ese, Alejandro? Nosotros te criamos. Te dimos un techo cuando nadie más te quería.
¿Crees que fue fácil? Merecemos algo mejor que esto. Solté una risa, pero fue seca, llena de amargura. ¿Un techo? Me dieron una casa fría donde me golpeaban, me insultaban, me recordaban cada día que era una carga. Ustedes no fueron mis padres. ¿Sofía? Ella fue la única familia que tuve. María bajó la cabeza, sus manos temblaban. Hicimos lo mejor que pudimos, dijo débilmente, como si tratara de convencerse a sí misma. No éramos ricos, Alejandro. Criarte no fue fácil. Pero ahora tienes éxito, trabajas en un lugar como este con un padre como Víctor Velasco. ¿No crees que nos debes algo? Una pequeña ayuda por todos los años que te acogimos. Estaba atónito, incapaz de creer lo que oía. Vinieron aquí no para disculparse o arreglar las cosas, sino para exigir dinero, para beneficiarse de la historia de Víctor y yo. Una historia que ahora circulaba en los periódicos como un símbolo de superación. ¿Crees que te debo algo?, pregunté, mi voz temblando de ira. Agradezco el techo, pero la gratitud no es una razón para que vengan aquí a hacer exigencias. Eso lo aprendí de la forma en que me trataron. Enrique se adelantó, su rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves, mocoso desagradecido?, gritó. Gastamos tanto dinero criándote durante 14 años. Si no nos lo devuelves, te demandaré. Haré que el mundo sepa que eres un miserable ingrato. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Víctor entró, su presencia imponente en un traje negro. Mi secretaria estaba detrás de él, con los ojos ansiosos. Víctor miró a Enrique, luego a María, y vi cómo su mirada se agudizaba como la de una bestia protegiendo a su cría. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz baja pero autoritaria. Enrique se volvió, su tono bajó pero aún era desafiante. Somos los padres adoptivos de Alejandro. Vinimos a hablar, pero está siendo irrazonable. Víctor se adelantó, parándose a mi lado, y sentí la fuerza de su presencia. Alejandro no les debe nada, dijo, cada palabra firme como el hierro. El niño al que una vez llamaron el niño recogido de las cenizas, es ahora el hombre al que estoy orgulloso de llamar mi hijo. Si continúan acosándolo, me aseguraré de que la ley esté de su lado. Enrique retrocedió, su rostro palideció, aunque sus ojos todavía ardían de ira. María se quedó allí, su mirada vacilante, teñida de arrepentimiento. La miré, y por primera vez, no sentí ira, solo un profundo agotamiento. Enrique se llevó a María y se fueron sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Víctor puso una mano en mi hombro, sus ojos llenos de orgullo. «Lo hiciste bien, Alejandro», dijo. No respondí, pero por dentro sentí una sensación de alivio. No porque Enrique y María se hubieran ido, sino porque me había enfrentado, ya no era el niño asustado del pasado. Estaba de pie en el pequeño balcón de mi apartamento, mirando el río Santa Catarina que brillaba bajo la luz de la luna. La brisa fría alborotaba mi cabello, pero esta vez no me subí el cuello para ocultar la cicatriz en mi rostro. Esa cicatriz había sido una vez una maldición, un recordatorio constante del incendio cuando tenía 4 años, de la muerte de mi madre, de los años de soledad y rechazo. Pero ahora, después de la confrontación con Enrique y María, después de las cenas con Víctor y las sabias palabras de Sofía, estaba empezando a verla de manera diferente. Ya no era una marca de destrucción, sino la prueba de que había sobrevivido. Y más que eso, estaba aprendiendo a vivir de verdad. El encuentro con Enrique y María del día anterior todavía me atormentaba. Las amenazas de Enrique, los ojos arrepentidos de María y la forma en que Víctor me defendió, todo fue como un torbellino, sacándome de la seguridad del silencio y obligándome a enfrentar mi pasado. Pero cuando se fueron, cuando Víctor puso su mano en mi hombro y dijo que estaba orgulloso, sentí un alivio que nunca había conocido. No porque los hubiera derrotado, sino porque había derrotado al niño asustado que una vez se acurrucó en un rincón, aterrorizado por las miradas de los demás. Había pasado un año desde ese día, y mi vida había cambiado de formas que nunca me atreví a soñar. El proyecto del centro comunitario, el sueño que compartí con Víctor durante una cena junto al río Santa Catarina, ahora era una realidad. Me paré frente a la estructura recién construida, un edificio modesto pero cálido con paredes blancas y grandes ventanas que daban la bienvenida a la luz del sol. Adentro había habitaciones para niños huérfanos, para aquellos que habían sido heridos,
para cualquiera que necesitara un lugar donde sentir que pertenecía. Lo llamé Casa Elena en honor a mi madre, la mujer que sacrificó todo para salvarme del fuego. Víctor cumplió su promesa. Me apoyó no tomando el control, sino como un mentor. Me conectó con donantes, me asesoró en finanzas, pero me dejó a cargo. Este es tu sueño, Alejandro, dijo una vez, sus ojos brillando de orgullo. Solo quiero ayudar a hacerlo realidad. Sentí la sinceridad en sus palabras, y aunque todavía no lo había llamado papá, ya no sentía ira cuando lo miraba. Noel, mi hermano, un concepto todavía extraño para mí, se fue de Monterrey después de la confrontación en la oficina de Víctor. Oí que había comenzado de nuevo en otra ciudad, trabajando para una empresa más pequeña, lejos del foco del Grupo Velasco. Un día, Víctor recibió una carta de Noel. Breve pero emotiva. Se disculpaba no solo por lo que había dicho sobre mí, sino por la forma en que había vivido, arrogante, insensible, como si el mundo le debiera todo. Víctor me leyó la carta durante una cena, y vi lágrimas brillar en sus ojos. Quizás algún día ustedes dos vuelvan a hablar, dijo, y asentí, sin prometer nada pero esperando que el tiempo sanara. Sofía, la luz inquebrantable en mi vida, ahora era enfermera en un centro de salud comunitario. Visitaba a menudo, a veces con galletas caseras, a veces solo para sentarse y hablar. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro, dijo durante su primera visita a Casa Elena. Este es un lugar que a tu mamá le hubiera encantado. Sonreí, reconfortado por sus palabras, sabiendo que tenía razón. Casa Elena no era solo un edificio. Era mi forma de devolverle algo al mundo, de convertir mis cicatrices en algo significativo. Hoy era la ceremonia de inauguración de Casa Elena. Estaba de pie frente a una multitud donantes, personal y los niños que llamarían a este lugar su hogar. No llevaba mascarilla, no inclinaba la cabeza. Mi cicatriz estaba expuesta, y por primera vez, no sentí la necesidad de esconderme. Víctor estaba en la primera fila, sus ojos brillando de orgullo. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, su sonrisa radiante. Cuando me invitaron a hablar, subí al podio, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino porque sabía que estaba haciendo algo correcto. Mi nombre es Alejandro, comencé, mi voz clara en el aire. Crecí con una cicatriz, no solo en mi rostro, sino en mi corazón. Una vez pensé que no pertenecía a ningún lugar, que mi vida era solo una serie de supervivencias. Pero he aprendido que, aunque no podemos elegir de dónde venimos, podemos elegir cómo vivir. Casa Elena no se trata de mí. Se trata de todos nosotros, de perdón, resiliencia y de cómo podemos convertir el dolor en esperanza. La multitud aplaudió, y miré hacia abajo para ver a Víctor asintiendo, con los ojos empañados. Sofía apretó mi mano, susurrando, lo lograste, hermano mayor. Al terminar la ceremonia, Víctor se acercó, estrechando mi mano con fuerza, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Por primera vez, sentí una conexión con él. No como padre e hijo, sino como dos personas que llevan cicatrices, ambas tratando de sanar. Esa noche, volví a mi apartamento, me senté en el balcón, viendo brillar el río Santa Catarina. Pensé en mi madre, en Sofía, en Víctor y en mí mismo. Pensé en los años que pasé huyendo, inclinando la cabeza para evitar las miradas de los demás. Pero ahora ya no huía. La cicatriz en mi rostro permanecía, pero ya no me definía. El perdón, me di cuenta, no cambiaba el pasado, pero hacía que el futuro fuera significativo. Cerré los ojos, dejando que la brisa nocturna me bañara. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz. Ya no era el niño recogido de las cenizas. Era Alejandro, y había encontrado la luz más allá de la cicatriz. Apreté la mandíbula, tratando de reprimir la furia que ardía en mi pecho. Asentí, pero por dentro sabía que no podría olvidar. En los días que siguieron, nuestra casa se sentía asfixiante. Mamá notó que Sofía no era ella misma, pero no preguntó, quizás por miedo a la respuesta. Papá permaneció en silencio, pero vi el dolor en sus ojos, como si supiera que era impotente. En cuanto a mí, no podía dormir. Cada noche, yacía en la cama, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en mi hermana, en el niño que nunca nacería y en el aterrador poder de la familia Landaverde. Quería actuar, levantarme,
pero las súplicas de Sofía resonaban en mi mente, deteniéndome. Después del aborto, Sofía ya no era la chica radiante que solía dibujar en el porche. Dejó su trabajo en la firma de diseño, diciendo que necesitaba tiempo para descansar. Pero yo sabía que no era verdad. Dejó de dibujar, dejó de hablar de su sueño de abrir Interiores Herrera. Su habitación se convirtió en un santuario oscuro, con las cortinas siempre corridas, y los bocetos que una vez atesoró ahora yacían esparcidos por el suelo, acumulando polvo. Cortó el contacto con sus amigos, ignoró los mensajes y no respondió a las llamadas. Cada vez que llamaba a su puerta, respondía con voz frágil: «Estoy bien, Leonardo. Solo quiero estar sola». Pero no estaba bien. La veía consumirse. Sus ojos estaban sombreados por ojeras y su sonrisa, la luz de nuestro hogar, se había ido. Una tarde de invierno, mientras una ligera nevada cubría el porche, la encontré de pie en el patio trasero, mirando el cielo gris. Me acerqué, sin decir nada, simplemente de pie a su lado. «Leonardo», susurró, su voz como una brisa fugaz. Pensé que era más fuerte que esto. Pero me equivoqué. Quería abrazarla, decirle que no se equivocaba, que los culpables eran Vicente y su familia. Pero antes de que pudiera hablar, se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome con una pesada sensación de impotencia. Entonces Vicente regresó. No sé cómo se puso en contacto con ella, pero un día lo vi de pie en nuestra puerta, todavía con su traje impecable, aunque sus ojos carecían de la confianza de antes. Se disculpó, su voz dulce como la miel. «Sofía, me equivoqué», le oí decir desde el pasillo, luchando por contener mi ira. «Mi familia me presionó. No quería hacerte daño. Te quiero, de verdad. Dame otra oportunidad». Quería salir y echarlo, pero Sofía, con su corazón blando, le creyó. Lloró, lo abrazó y la vi revivir, como si hubiera encontrado un destello de luz en la oscuridad. «Prometió cambiar, Leonardo», me dijo más tarde, con los ojos brillando de esperanza. «Es sincero. Creo que esta vez será diferente». No lo creí, pero no pude detenerla. Amaba a Vicente, lo amaba ciegamente, y sabía que cualquier advertencia de mi parte solo la alejaría más. Así que me quedé en silencio, pero con cada día que pasaba, sentía que la estaba viendo caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Su relación se reanudó, pero en secreto. Se reunía con él en privado, volviendo a casa con ojos que eran a la vez felices y ansiosos. Vicente era encantador cuando estaba con ella, llevándola a restaurantes de lujo, dándole regalos caros. Pero luego se volvía frío, desapareciendo durante semanas, dejándola con mensajes sin respuesta y largas noches esperando en la oscuridad. Vi el ciclo repetirse, un bucle cruel del que no podía escapar. El verano siguiente, en un día insoportablemente caluroso, cuando el sol ardía a través de los robles, la encontré vomitando en el baño, con la cara pálida, las manos temblando mientras se agarraba el estómago. «Estoy embarazada de nuevo, Leonardo. No sé qué hacer», lloró, con la voz quebrada. «Vicente dice que no está listo para hacerlo público. Me dijo que lo manejara en silencio». La agarré por los hombros, tratando de mantener la voz firme. «Sofía, no puedes volver a hacer esto. No puedes dejar que sigan controlándote». Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo inútilmente. Prometió que la próxima vez será diferente. «Solo necesito confiar en él una vez más». Lloró toda la noche, pero al final, escuchó a Vicente. La llevé a la clínica, cada paso sintiéndose como si llevara el peso de 1000 kilos. Me senté en la sala de espera, escuchando el frío zumbido de las máquinas desde detrás de la puerta, mi corazón rompiéndose con cada segundo. Cuando salió, sus ojos estaban vacíos, como si le hubieran arrancado un trozo de alma. «La próxima vez será diferente», susurró, pero su voz no tenía vida. Y entonces, cuando volvió el otoño y las hojas de los robles se pusieron doradas de nuevo, Vicente regresó como una serpiente que se desliza después de una tormenta. Le dio un anillo, un diamante brillante, y le prometió casarse con ella. «Le dije a mi familia», dijo, con la voz llena de convicción. «Te aceptarán. Tendremos un futuro juntos». Sofía le creyó, aferrándose a sus palabras como una persona que se ahoga se agarra a un salvavidas. Volvió a sonreír, empezó a hablar de una boda, de una pequeña casa en los suburbios.
Quería creer que esta vez sería diferente, pero en el fondo, sabía que no era tan simple. A finales de ese año, Sofía se mudó. Nos dijo que quería centrarse en su carrera, que había alquilado un pequeño apartamento en la colonia americana para empezar de nuevo. Mamá lloró. Papá asintió en silencio. Y yo solo la miré, sabiendo que no era la verdad. Quería distancia, escapar de nuestras miradas preocupadas y quizás aferrarse a un ápice de esperanza de que podría criar a un hijo si tuviera la oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. Durante los siguientes 4 años, Sofía quedó embarazada 5 veces, y las 5 veces fue obligada a interrumpir los embarazos. El 5º aborto le quitó la capacidad de volver a ser madre. Una tarde, Sofía llamó a casa, su voz extrañamente suave. Leonardo, quiero ir a casa a cenar. Ha pasado un tiempo. Solté un suspiro de alivio, pero un mal presentimiento se aferró a mí como una sombra. Cuando entró en la casa, la vi sonreír, pero no era real. Era como un cuadro pintado a toda prisa, ocultando el dolor debajo. Mamá la abrazó, llorando, mientras papá solo sostenía su mano, en silencio. La cena se sintió extraña. Sofía habló mucho, recordando nuestra infancia, las alas de cartón que le hice. Se reía, pero sus ojos estaban vacíos, como si se estuviera despidiendo. Después de la cena, se levantó, nos abrazó a cada uno con fuerza. Os quiero a todos, dijo, y se fue. Quería retenerla, preguntarle en qué estaba pensando, pero me quedé allí, viéndola salir por la puerta. A la mañana siguiente, al entrar en el garaje para coger mi coche para ir a trabajar, vi un pequeño sobre en mi viejo banco de trabajo, rodeado de herramientas y el familiar olor a aceite de motor. La letra temblorosa de Sofía en el sobre hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Lo abrí de un tirón, escaneando las pocas líneas cortas. Leonardo, si estás leyendo esto, por favor, perdóname. Gracias por quererme siempre. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte. La llamé, pero nadie respondió. Tiré el teléfono, salté a mi coche y aceleré hacia la colonia americana, la lluvia cayendo a cántaros como si quisiera tragárselo todo. Golpeé la puerta de su apartamento, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. La puerta estaba cerrada, pero no lo pensé 2 veces. La embestí con el hombro, y la vieja puerta de madera crujió y cedió. Dentro, la encontré tirada en el suelo, rodeada de bocetos sin terminar, junto a un frasco vacío de somníferos. ¡Sofía! Caí de rodillas, la abracé, la sacudí, pero ella estaba inmóvil, su respiración apenas perceptible. Llamé a una ambulancia, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Por favor, dens prisa. Mi hermana, ella. Necesita ayuda. La ambulancia la llevó al Hospital San Javier, el mismo lugar donde había soportado un dolor indescriptible. Me senté en la sala de espera, con las manos apretadas, rezando como nunca antes había rezado. Los médicos dijeron que tuvo suerte de que la encontraran a tiempo, pero había entrado en un coma temporal debido a la sobredosis. Me senté junto a su cama, mirando su rostro pálido, los rasgos una vez radiantes ahora envueltos en una neblina. Sostuve su mano, susurrando, Sofía, estoy aquí. Siempre estaré aquí. Mientras limpiaba su apartamento, encontré un diario de cuero gastado debajo de su cama. Lo abrí, y cada página se sintió como un cuchillo en mi corazón. Escribió sobre sus años de tormento con Vicente, las promesas vacías, las noches que lloró sola, la culpa por los hijos que nunca nacieron y su anhelo de perdón, aunque no había hecho nada malo. La última línea, escrita con una temblorosa tinta azul, decía, si hay otra vida, solo quiero ser ordinaria. Sin amores equivocados, sin confianza mal depositada. Cerré el diario, las lágrimas cayendo sobre las páginas. Y por primera vez, me derrumbé. No de tristeza, sino de ira. Ira contra Vicente, contra la familia Landaverde y contra mí mismo por no haber protegido a mi hermana. Desde ese momento, supe que ya no era el hermano gentil. Su diario, esas palabras agonizantes, habían encendido un fuego en mí. Juré que buscaría justicia para Sofía, que haría pagar a la familia Landaverde por lo que habían hecho. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. Vicente y su familia habían convertido a mi hermana en una sombra, y no permitiría que siguieran disfrutando de su falso brillo.
Los días que siguieron hicieron del Hospital San Javier parte de mi vida. Me quedé junto a la cama de Sofía, saliendo solo cuando mamá o papá venían a relevarme. Mamá se sentaba allí sosteniendo su mano, susurrando oraciones, pero sus ojos estaban llenos de miedo, como si supiera que esta historia estaba lejos de terminar. Papá, como de costumbre, estaba más callado, pero sus manos temblaban mientras acariciaba el pelo de Sofía. ¿Estará bien, Leonardo?, me preguntó una vez, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. Asentí, aunque no estaba seguro. Todo lo que sabía era que, para salvar el alma de Sofía, tenía que actuar. Empecé con las pistas más pequeñas. El diario de Sofía fue mi punto de partida. Esas páginas, llenas de dolor, documentaban cada falsa promesa de Vicente, cada vez que la obligaron a ir a esas frías clínicas. Lo guardé cuidadosamente en mi bolso, un tesoro y un arma a la vez. Sabía que para sacar a la luz a la familia Landaverde, necesitaba pruebas irrefutables, algo que su dinero no pudiera enterrar. No era abogado ni detective, solo un ingeniero mecánico con manos rudas y un corazón ardiente. Pero encontraría la manera. Volví a San Javier, no como familiar de un paciente, sino como alguien que busca la verdad. Hablé con las enfermeras que habían cuidado de Sofía durante sus visitas al hospital. La mayoría me evitaba, con los ojos nerviosos, pero una enfermera mayor, Ruth, de pelo plateado y ojos agudos, me llevó a un rincón del pasillo. ¿Qué quieres saber, jovencito?, preguntó, su voz baja pero cautelosa. Le hablé brevemente de Sofía, de sus visitas, de los Landaverde. Ella suspiró, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírla. No debería decir esto, susurró. Pero he visto a chicas como tu hermana. Vienen aquí, se encargan de ellas, y luego desaparecen. Grandes sumas de dinero llegan a las cuentas del hospital justo después. El nombre de Landaverde aparece en los registros, pero nadie se atreve a preguntar. Mi sangre se llenó de ira. ¿Tiene pruebas?, pregunté, mi voz casi suplicante. Ella negó con la cabeza. Los registros se alteran o se borran. Pero si cavas hondo, encontrarás algo. Ten cuidado, jovencito. A la gente como los Landaverde no le gusta que la toquen. Asentí, le di las gracias y me fui con un ápice de esperanza, pero también con un nuevo temor de que me enfrentaba a un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien con experiencia, intrépido y sin miedo al poder. Fue entonces cuando pensé en Estela Jiménez, una reportera que había sido demandada por el grupo Landaverde años atrás por exponer sus escándalos financieros en un artículo para El Informador. La localicé a través de un viejo artículo y, después de algunas llamadas, me reuní con ella en un pequeño restaurante en el centro histórico, donde el olor a café se mezclaba con el bullicio de las calles. Estela parecía más dura de lo que esperaba, pelo corto teñido de plata, ojos penetrantes y una sonrisa irónica que sugería que había visto demasiada suciedad del mundo. ¿Qué quieres, Leonardo Herrera?, preguntó, bebiendo su café. No me gusta perder el tiempo. Saqué el diario de Sofía y lo deslicé sobre la mesa. Lee esto, dije. Mi hermana casi muere por culpa de los Landaverde. Necesito tu ayuda para hundirlos. Estela hojeó las páginas, su expresión cambiando de la curiosidad a la ira. Cuando cerró el diario, me miró, con voz baja. ¿Sabes a quién te enfrentas? El grupo Landaverde no es solo una empresa. Es un sistema. Dinero, poder y secretos sucios. Pero te ayudaré. No por ti, sino por esta chica, señaló el diario. Ella merece justicia. Estela y yo nos pusimos a trabajar. Volvimos a San Javier, buscando a antiguos empleados que pudieran saber algo. Una joven enfermera, Mara Verde, accedió a hablar después de que Estela le prometiera proteger su identidad. Mara, con voz temblorosa, dijo que había visto a Sofía ser llevada a cirugía fuera de los procedimientos normales. Trajeron a un médico de fuera de la ciudad, dijo. Lo llamaron un caso especial. Vi dinero cambiar de manos justo después, y sus registros fueron alterados. Quería decir algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Estela tomó notas meticulosas mientras yo apretaba los puños, tratando de contener mi rabia. Profundizamos más, investigando las transacciones financieras del grupo Landaverde.
Estela tenía un contacto en un banco que aceptó proporcionar información extraoficial. Descubrimos grandes pagos a San Javier que coincidían con las visitas de Sofía al hospital. Esto no es una coincidencia, dijo Estela, sus ojos brillando como un cazador que detecta un rastro. Están cubriendo sus huellas. Pero necesitamos más que esto para hundirlos. Los Landaverde, sin embargo, no eran un oponente fácil. Estela me advirtió que podrían saber ya que estábamos investigando. Tienen ojos y oídos en todas partes, dijo. Ten cuidado. No dejes que sepan que tienes ese diario. Asentí, pero por dentro sabía que esta lucha no sería fácil. No solo me enfrentaba a Vicente o a su familia, sino a toda una red de poder construida sobre dinero y silencio. Una noche, cuando volví de reunirme con Estela, mamá me llevó a la cocina, con voz temblorosa. Leonardo, ¿qué estás haciendo? ¿Intentas llevar a los Landaverde a los tribunales? Son la familia más poderosa de Guadalajara. No dejarán esto así. Papá se quedó allí, en silencio, pero sus ojos estaban pesados de preocupación. Los miré, a las personas que habían sacrificado sus vidas por mí y por Sofía, y sentí que mi corazón se oprimía. Mamá, papá, dije, con voz firme. Si no hago esto, nadie lo hará. Sofía ya ha sufrido suficiente. No puedo dejar que sigan como si nada hubiera pasado. Mamá lloró, abrazándome, mientras papá solo asintió, pero sabía que lo entendía. Tenían miedo, pero yo no podía parar. El diario de Sofía, sus súplicas y la débil esperanza en sus ojos eran todo lo que necesitaba para seguir adelante. Estela y yo empezamos a preparar un caso, reuniendo pruebas financieras, el testimonio de Mara y fragmentos del diario. Sabíamos que esto era solo el primer paso, pero era el comienzo de una lucha. Una lucha para restaurar la dignidad de Sofía y para romper el ciclo de pecado que la familia Landaverde había creado. 3 semanas después, Sofía fue dada de alta del hospital a petición mía. Los médicos advirtieron que necesitaba evitar el estrés y requería un entorno familiar para recuperarse. La traje de vuelta a nuestra casa en Tlaquepaque, donde mamá y papá habían preparado su antigua habitación con una colcha que mamá había cosido ella misma y los cuadros que Sofía pintó en el instituto colgados en las paredes. Pero Sofía ya no era la chica que solía reír y bromear en esa habitación. Se sentaba en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida, como si mirara un mundo al que ya no pertenecía. Por la noche, la oía despertarse de un salto, gritando por las pesadillas. Y cada vez que entraba corriendo, la abrazaba y le susurraba que todo estaría bien. Pero sabía que, aunque había sobrevivido, una parte de ella había muerto en esa fría habitación de hospital en San Javier. Estela, con la determinación de un guerrero, siguió empujándome hacia adelante. Nos reuníamos en lugares discretos, un pequeño restaurante en las afueras, un parque vacío, para evitar miradas indiscretas. Un día, me llamó a su pequeña y desordenada oficina llena de papeles y tazas de café frío. Leonardo, tenemos algo, dijo, deslizando una pila de documentos sobre el escritorio. Eran copias de transacciones bancarias que mostraban grandes sumas del grupo Landaverde fluyendo a las cuentas de San Javier en los días exactos en que Sofía fue admitida. Esto es una prueba, dijo Estela, su voz rebosante de emoción. Pero necesitamos más para hacerlo público. Un artículo, una demanda, algo que los sacuda. Asentí, pero en el fondo sabía que los Landaverde no se quedarían de brazos cruzados. Estela tenía razón cuando dijo que tenían ojos en todas partes. Apenas unos días después, su primer artículo fue publicado en El Informador, un artículo mordaz que exponía financiación sospechosa y registros alterados en San Javier. Aunque la identidad de Sofía estaba protegida, el artículo causó conmoción. Empezaron a circular preguntas en las redes sociales. Susurros sobre el grupo Landaverde se extendieron por las conversaciones en Guadalajara. Sentí una chispa de esperanza, pero también un escalofrío recorriendo mi espalda. Sabía que tomarían represalias, y no se contendrían. Efectivamente, los Landaverde reaccionaron rápidamente como una bestia acorralada. Roberto Landaverde, el padre de Vicente, apareció en televisión, llamando al artículo de Estela calumnia y una conspiración para manchar el honor de nuestra familia. Elena, la madre de Vicente, trabajó entre bastidores, movilizando a un equipo de los mejores abogados para demandar a Estela por difamación.
Lanzaron una campaña mediática pintando a Estela como una reportera desempleada que fabricaba historias para llamar la atención. Los testigos que habían prometido testificar empezaron a retirarse. Algunos dijeron que recibieron cartas amenazantes. Otros simplemente desaparecieron del radar. Mara Verde, la enfermera que había accedido a testificar, llamó a Estela en pánico. «No puedo seguir con esto», dijo. «¿Saben a qué escuela va mi hijo?» «Lo siento». Una semana después, fue reportada como desaparecida voluntariamente, y yo sabía que no era verdad. Estela y yo tampoco nos libramos. Una noche, mientras volvía a casa del taller, noté un SUV negro siguiéndome durante 3 manzanas. Aceleré, con el corazón latiendo con fuerza, pero el vehículo se mantuvo cerca, sus faros brillando en mi retrovisor como una advertencia. Cuando me detuve en una gasolinera, el SUV desapareció. Pero esa noche, recibí un mensaje de texto anónimo: «Sigue hurgando en los Landaverde y alguien morirá de verdad». Borré el mensaje, pero no pude borrar el pavor helado que se apoderó de mí. A Estela no le fue mucho mejor. Su coche fue vandalizado en mitad de la noche. Neumáticos rajados, ventanas rotas y una nota pegada al volante: «Para o te arrepentirás». Mamá y papá estaban cada vez más frenéticos. Una noche, cuando llegué a casa, mamá me llevó a la cocina, con los ojos rojos de llorar. «Leonardo, para con esto», suplicó. «Matarán a toda nuestra familia. ¿No ves lo poderosos que son?» Papá se quedó allí, agarrando el borde de la mesa, su voz baja. «Leonardo, tu madre tiene razón. No podemos luchar contra ellos. Sofía ya está en casa. Eso es suficiente». Los miré, a las personas que habían dedicado sus vidas a protegernos a Sofía y a mí, y sentí que mi corazón se encogía. «Mamá, papá», dije, mi voz temblorosa pero resuelta. «Si me detengo, seguirán haciendo daño a otros. Sofía no es su única víctima. No puedo dejar que ganen». Pensé que ese era el colmo del miedo, pero me equivoqué. Una noche, mientras revisaba documentos con Estela por teléfono, oí el sonido de cristales rompiéndose en el garaje. Salí corriendo, con el corazón palpitante, solo para encontrar la puerta del garaje destrozada, mis herramientas saqueadas. Llamé a la policía, pero antes de que llegaran, olía humo. Un incendio brotó de una esquina del garaje, extendiéndose rápidamente como una bestia voraz. Corrí a la casa, gritando a mamá, papá y Sofía: «Salgan ahora». Derribé la puerta de Sofía, sacándola de la cama mientras tosía, sus ojos desorbitados por el pánico. Los vecinos ayudaron a sacar a mamá y papá, pero mamá sufrió quemaduras leves en la mano, y Sofía, vencida por el humo, se desplomó en mis brazos. Los bomberos llegaron, conteniendo el incendio, pero nuestra casa de madera de 2 pisos, el lugar lleno de recuerdos donde Sofía una vez dibujó sus alas de ensueño, donde mamá solía cantar canciones de cuna, quedó reducida a cenizas. Me arrodillé entre los escombros, abrazando a Sofía, sintiendo como si nuestro mundo entero se hubiera quemado. La policía dictaminó que el incendio fue un accidente eléctrico, pero yo sabía la verdad. Fue una advertencia de los Landaverde, un mensaje claro: «Para o lo perderás todo». Mamá fue llevada al hospital por sus quemaduras, y Sofía, aunque sobrevivió, se hundió más en su propia oscuridad. No hablaba, solo se aferraba a mí, temblando como una niña perdida. La trasladé a ella y a papá a un motel cercano. Pero cada noche, veía a papá mirando por la ventana, con los ojos llenos de dolor. Estela me llamó al día siguiente, su voz cargada de ira. «Creen que pueden asustarnos para que callemos», dijo. «Pero se equivocan, Leonardo. Seguiremos adelante. Encontraremos más pruebas y les haremos pagar». Asentí, aunque nadie podía verme, y sentí una nueva determinación nacer dentro de mí. Estela y yo nos reunimos en un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, un lugar decrépito que apestaba a moho, con rayos de sol atravesando las grietas del techo como cuchillas. Estela extendió una pila de documentos sobre una vieja mesa de madera, sus ojos afilados y fríos. «Pueden quemar tu casa, Leonardo, pero no pueden quemar la verdad», dijo, señalando los papeles. Eran copias de transacciones bancarias, el testimonio de Mara Verde antes de que desapareciera. Y ambos sabíamos que necesitábamos algo más fuerte, algo innegable. Estela asintió cuando sugerí un plan audaz:
confrontar a Vicente directamente y tenderle una trampa para que revelara la verdad. Contacté a Vicente a través de un mensaje de texto, fingiendo que quería hablar de hombre a hombre para arreglar las cosas. Elegí un viejo bar en Chapalita donde las luces tenues y la música de blues melancólica ocultaban conversaciones discretas. Sabía que a Vicente le encantaba presumir, y aposté a que no dejaría pasar la oportunidad de ponerme en mi lugar. Apareció, todavía con su traje pulcro, pero sus ojos delataban tensión. Leonardo, dijo, mostrando una sonrisa falsa. Sé que estás enfadado, pero esto ha ido demasiado lejos. Sofía necesita paz, ¿no crees? Asentí, sirviéndole una copa, manteniendo la calma a pesar de querer darle un puñetazo en la cara. Dejé que bebiera, copa tras copa, sabiendo que el alcohol le soltaría la lengua. Estela había escondido una pequeña grabadora en el bolsillo de mi chaqueta, y mantuve la conversación, girando en torno a Sofía y lo que había pasado. ¿La quieres, verdad?, pregunté, mi voz suave pero directa. Vicente sonrió con suficiencia, sus ojos vidriosos por el licor. ¿Quererla? Claro, pero ella. Es solo una chica ingenua. Mi familia no permitiría que lo arruinara todo. Continuó hablando entre dientes, revelando cómo su familia manejó a Sofía, cómo sobornaron a los médicos, cómo se aseguraron de que nadie hablara. Apreté mi copa, luchando por contener mi rabia, dejándole hablar. Cuando salió tambaleándose a la acera, revisé la grabadora. Cada palabra que dijo fue capturada, clara como una cuchilla. Le di la grabación a Estela, y casi vitoreó. Esto es lo que necesitábamos, Leonardo, dijo. Él mismo cavó su tumba. Pero sabíamos que la grabación por sí sola no era suficiente. Necesitábamos más pruebas para un golpe innegable. Estela contactó a una organización de derechos de la mujer con experiencia en enfrentarse a corporaciones poderosas. Aceptaron ayudar con todos sus recursos. Recopilamos todas las pruebas, la grabación de Vicente, partes del diario de Sofía y los documentos financieros de Mara Verde. Enviamos todo a la organización, que lo subió a un sitio web independiente junto con un artículo detallado que relataba la historia de Sofía y la de otras víctimas de los Landaverde. De la noche a la mañana, la historia se extendió como la pólvora en las redes sociales. El escándalo Landaverde explotó, recorriendo foros, publicaciones y comentarios. Grupos de derechos humanos se involucraron, y activistas por los derechos de las mujeres organizaron protestas frente a la sede del Grupo Landaverde, con pancartas que exigían justicia. Surgieron otras historias, mujeres que habían sido coaccionadas, amenazadas o sobornadas por los Landaverde. Leí las palabras en la pantalla de mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Lo conseguimos, Estela, dije en una llamada nocturna. Ella se rió suavemente. Todavía no, Leonardo. Esto es solo el principio. Pero los Landaverde no se quedaron quietos. Contraatacaron con una crueldad que no había previsto. En lugar de aparecer públicamente, operaban en las sombras. Una mañana, recibí un correo electrónico anónimo con una foto de Sofía tomada a distancia mientras estaba sentada en el Parque Metropolitano, con la mirada perdida. Adjunto había un breve mensaje: es tan frágil. ¿Podrá soportar otra ronda? Mi corazón se detuvo. Corrí al motel, comprobando que estuviera a salvo, y la encontré sentada con mamá, ilesa pero frágil. No le conté sobre el correo electrónico, no queriendo asustarla más, pero contraté a un viejo amigo del taller, un tipo corpulento llamado Miguel, para que la vigilara a distancia. Mientras tanto, los Landaverde atacaron a Estela. Dejaron de demandar directamente y en su lugar contrataron a hackers para atacar sus cuentas de redes sociales, intentando borrar publicaciones relacionadas con el escándalo Landaverde. Pero gracias a la plataforma segura de la Organización de Derechos de la Mujer, nuestros datos permanecieron a salvo. Estela, a pesar de la presión, se mantuvo firme. Intentan arruinarme, Leonardo. Pero estoy acostumbrada, dijo en una llamada, su voz temblorosa pero decidida. Tenemos a la organización detrás de nosotros. No pueden volver a tocarnos. Estela y yo seguimos investigando. Encontramos un nuevo testigo, un ex contable del Grupo Landaverde que había renunciado después de descubrir pagos irregulares a hospitales y organizaciones benéficas para limpiar registros. El hombre, David, accedió a reunirse con nosotros en un pequeño café en el distrito de Fan,
pero solo después de que Estela prometiera proteger su identidad. David, con el rostro surcado de arrugas y los ojos ansiosos, nos entregó una memoria USB con datos financieros que había copiado en secreto antes de dejar la empresa. No quiero involucrarme, dijo, con la voz temblorosa. Pero lo que hicieron, no está bien. Había otras chicas, no solo tu hermana. Los datos en la USB eran una mina de oro, transacciones detalladas, correos electrónicos internos entre la familia Landaverde y notas sobre cómo manejar casos como el de Sofía. Leerlo fue asfixiante, pero una sensación de triunfo comenzó a invadirme. Esto es todo, dijo Estela, sus ojos brillando. Con esto, podemos llevarlos a los tribunales. Estela contactó a una organización legal sin fines de lucro especializada en proteger a víctimas de abuso, con vínculos con fiscales independientes fuera de la influencia de los Landaverde. Nos reunimos con ellos en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara, donde una joven abogada llamada Elvira escuchó nuestra historia y revisó la grabación y los datos de David. Este es un caso grande, dijo, con expresión seria. Pero os ayudaremos. Necesitamos más testigos y tenemos que prepararnos para una demanda pública. Estela asintió, y sentí una nueva chispa de esperanza. Elvira nos presentó a un grupo de activistas dispuestos a ayudar a encontrar a otras víctimas de los Landaverde para fortalecer nuestro caso. Elvira y los activistas trabajaron incansablemente. Rastrearon publicaciones en redes sociales y comentarios anónimos bajo el hashtag Escándalo Landaverde, descubriendo a otras 3 mujeres que habían sufrido experiencias similares a las de Sofía. Una era una ex empleada del grupo Landaverde obligada a interrumpir un embarazo tras una breve relación con un ejecutivo. Otra era una secretaria amenazada con perder su trabajo si no manejaba su embarazo. La tercera, una joven que había trabajado en un hotel de Landaverde, dijo que fue silenciada tras acusar a Vicente de agresión. Escuchar sus historias fue como un estrangulamiento en mi corazón, pero también alimentó mi ira. Sofía no era la única víctima, y eso solo fortaleció mi determinación. Nos reunimos con estas mujeres en una habitación discreta en la oficina de Elvira, donde las luces fluorescentes iluminaban sus rostros heridos. Temblaban mientras compartían sus historias, pero sus ojos parpadeaban con una chispa de resiliencia. Pensé que era la única, susurró una mujer, Emma, con la voz ahogada. Me quedé en silencio por miedo, pero si esa chica, tu hermana, puede levantarse, yo también puedo. Le tomé la mano, le di las gracias, y en mi corazón, pensé en Sofía, en cómo ella, a pesar de su fragilidad, se había convertido en una inspiración para otros. Con el apoyo de Elvira, construimos un caso sólido que combinaba la grabación de Vicente, los datos financieros de David, el testimonio de Mara Verde y las historias de las nuevas víctimas. Estela siguió escribiendo, convirtiendo estos detalles en artículos afilados como cuchillas publicados en plataformas independientes y compartidos por organizaciones de derechos humanos. Cada artículo era una daga en el muro de poder de los Landaverde. Y esta vez, ese muro comenzó a agrietarse. Los inversores del grupo Landaverde comenzaron a retirarse, sus acciones se desplomaron en la bolsa. Las protestas frente a su sede crecieron, con pancartas que decían justicia para las víctimas y los Landaverde deben pagar. Una vez estuve entre la multitud, observando los rostros enfadados, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Esta era la lucha de Sofía, pero también la lucha de todos a quienes habían pisoteado. Los Landaverde, sin embargo, contraatacaron. Contrataron un nuevo equipo de relaciones públicas, publicando vídeos de propaganda donde Vicente aparecía arrepentido, afirmando que fue malinterpretado y que intentaba enmendar las cosas. Lloró en televisión, hablando de su amor por Sofía y de cómo fue presionado por su familia. Quise romper la pantalla, pero Estela me detuvo. Déjalo actuar, dijo fríamente. Cada mentira que dice solo hace que la gente se enfade más. Tenía razón. Las publicaciones en redes sociales empezaron a burlarse de Vicente, llamándolo fraude, y sus viejos amigos que antes lo elogiaban le dieron la espalda. Se convirtió en un paria, incluso en su propio mundo glamuroso. Mientras tanto, Sofía recuperaba lentamente algo de vida. Empezó a hablar más, aunque su voz seguía siendo débil. Una tarde, cuando la llevé a la oficina de Elvira para conocer a los activistas, me tomó la mano, sus ojos más brillantes de lo que los había visto desde que despertó. Leonardo, dijo. No sé si valgo todo esto. Pero estoy orgullosa de ti. La abracé,
sintiendo como si mi corazón se hubiera reavivado. Tú eres la razón por la que empecé, Sofía, susurré. Y no pararé hasta que paguen. La demanda finalmente se presentó en un tribunal federal, un movimiento que Elvira llamó sin vuelta atrás. La fiscal independiente, una mujer dura llamada Eliana, revisó nuestro caso y aceptó llevarlo a juicio. Esto no es solo sobre Sofía, dijo, con voz resuelta. Es sobre un sistema de abuso protegido por el dinero y el poder. Les haremos responder. Una oleada de electricidad me recorrió. Por primera vez, creí que la justicia no era solo un sueño. El juicio tuvo lugar en una sala de tribunal pequeña pero sofocante en el centro de Guadalajara, donde la luz del sol se filtraba a través de pesadas cortinas, proyectando sombras en el suelo de madera. Roberto Landaverde, con un traje caro y una mirada arrogante, se sentó en la mesa de los acusados, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se leían los cargos. Fue acusado de soborno, coacción y encubrimiento de delitos. Vicente, junto a su padre, parecía una sombra de sí mismo, su rostro pálido, sus ojos evitando el contacto. Elena, su madre, no apareció, pero yo sabía que estaba moviendo hilos desde lejos, tratando de salvar su imperio en ruinas. El día más crucial fue cuando Sofía testificó. Le rogué que no lo hiciera, temiendo que no pudiera soportar la presión, pero ella me tomó la mano, su voz firme. Leonardo, necesito hacer esto. No por mí, sino por las demás. Cuando entró en la sala, parecía frágil, su vestido verde pálido colgando holgadamente de su delgada figura, pero sus ojos ardían con una fuerza que nunca había visto. Contó su historia, su voz temblorosa pero clara, sobre los abortos forzados, las amenazas, la noche en que Vicente la agredió. Cuando dijo, yo no quiero que mueran. Solo quiero que sepan lo que se siente al tener miedo, la sala se quedó en silencio. Me senté en la última fila, las lágrimas cayendo en silencio, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hermana rota se había levantado como una guerrera. El juicio se prolongó durante semanas con otros testigos. Emma, la secretaria, la trabajadora del hotel, testificando una por una. Cada historia era otra daga en el imperio Landaverde. La grabación de Vicente se reprodujo en el tribunal, su voz fría y cruel resonando, haciendo que incluso su propio abogado inclinara la cabeza. Los datos de David, junto con el testimonio de Mara Verde encontrado después de que huyera a otro estado, fueron pruebas irrefutables. Roberto Landaverde intentó justificarse, pero su voz flaqueó mientras Eliana, la fiscal, lo presionaba, exponiendo cada soborno, cada correo electrónico encubierto. Finalmente, llegó el veredicto. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por soborno y coacción. El grupo Landaverde fue multado con millones, y la compañía se declaró en bancarrota poco después, ya que los inversores se retiraron por completo. Vicente escapó de la prisión pero fue rechazado por la comunidad. Su reputación quedó reducida a cenizas. Oí que se fue de Guadalajara, viviendo en la oscuridad en algún lugar, solo. Elena intentó salvar las cosas, pero ella también se desvaneció del centro de atención, dejando atrás una familia una vez poderosa, ahora solo una cáscara vacía. Volvimos al motel donde mamá y papá esperaban. Mamá se sentó en un viejo sillón, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos todavía llenos de preocupación a pesar de mi relato de la victoria en el tribunal. Papá se quedó junto a la ventana, mirando la calle vacía como si esperara que nuestra casa de madera de 2 pisos resurgiera de las cenizas. Cuando Sofía entró, mamá rompió a llorar y corrió a abrazarla. Mi niña, sollozó, acariciando el pelo de Sofía como cuando era pequeña. Lo siento. Siento tanto no haberte protegido. Papá se giró, con los ojos rojos. Y por primera vez en mi vida, lo vi arrodillarse ante Sofía, tomando su mano. Tuve miedo durante demasiado tiempo, dijo, con la voz ahogada. Te dejé sola. Lo siento, mi niña. Sofía los miró, sus ojos brillando con lágrimas, pero negó con la cabeza. Mamá, papá, no es vuestra culpa, susurró. No fuisteis crueles, solo cobardes, y a veces la cobardía también mata. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no por culpa, sino porque eran la verdad cruda y dolorosa. Me quedé allí mirando a mi familia y sentí que mi corazón se oprimía. Habíamos derrotado a los Landaverde, pero el costo eran cicatrices que nunca sanarían. Tomé la mano de Sofía,
tirando de ella para que se sentara a mi lado. No tenéis que disculparos, dije, mi voz baja pero firme. Hicimos lo correcto. Y a partir de ahora, reconstruiremos. No solo por ti, sino por todos nosotros. Ella asintió, pero sus ojos llevaban una profunda tristeza, como si supiera que, a pesar de que se había hecho justicia, lo que había perdido sus hijos no nacidos, su capacidad de ser madre y un trozo de su alma nunca volvería. En los días que siguieron, Sofía comenzó a cambiar. Slowly, she started volunteering, meeting women who had been abused, listening to their stories, and sharing her own, not for pity, but to inspire. I watched her stand before a group of women at a community center, her voice trembling but powerful. I lost so much, she said. But I learned we don't have to stay silent. We can stand up, and we can win. The women clapped, some cried, and I stood in the corner of the room, tears falling silently. My Sophia was back, not the radiant girl of the past, but a strong woman free from pain. Decidí usar la compensación de la demanda para algo significativo. Después de muchas noches sin dormir, abrí un centro de apoyo para víctimas de coacción en Guadalajara, llamándolo Haven House, casa refugio, un lugar seguro para personas como Sofía, donde pudieran encontrar ayuda, ser escuchadas y tener la oportunidad de empezar de nuevo. Mamá y papá también empezaron a cambiar. Mamá se involucró en el centro, cocinando para las mujeres que venían en busca de ayuda, y vi cómo redescubría la alegría de cuidar a los demás. Papá, aunque todavía callado, empezó a ayudarme a arreglar el centro, usando las manos que una vez trabajaron en los ferrocarriles para reconstruir paredes, como si estuviera reconstruyendo nuestra familia. Una tarde, mientras Sofía y yo estábamos sentados en la pequeña oficina de Haven House, sacó un viejo boceto, un dibujo de la casa de sus sueños que había diseñado cuando trabajaba en la firma de diseño. Solía pensar que construiría una casa como esta, dijo, su voz melancólica. Pero ahora creo que quiero construir lugares como Haven House, no solo para mí, sino para todos los que lo necesiten. Sonreí, tomando su mano. Ya lo has hecho, pequeña. Y siempre estaré aquí construyendo contigo. Un año después, Sofía y yo estábamos en la orilla de Puerto Vallarta, un lugar que una vez dijo que quería visitar conmigo cuando éramos jóvenes. La brisa marina soplaba, trayendo el aroma de la sal y una sensación de libertad, enredando su largo cabello, ahora cuidadosamente atado con un fino pañuelo. Llevaba un suéter gris claro, con los brazos envueltos alrededor de sí misma como para aferrarse a un poco de calor en la tarde fría. Me paré a su lado, observando las olas romper contra la orilla, constantes como el latido de un mundo en continuo movimiento. Finalmente puedo respirar sin sentirme culpable, susurró Sofía, su voz suave pero segura, una leve sonrisa en sus labios. No tan radiante como antes, pero genuina, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes después de una tormenta. Nuestra nueva casa en las afueras de Guadalajara, posible gracias a la indemnización de la demanda, se había convertido en un lugar de sanación. No era grandiosa, no como las mansiones que Sofía diseñó una vez. Pero era nuestra, una casa modesta con un porche lleno de margaritas blancas de mamá y jóvenes robles que se estiraban hacia arriba en el patio. Mamá, habiendo encontrado algo de paz, solía sentarse en el porche cada mañana preparando té y mirando el jardín, sus ojos ya no nublados por la preocupación. Papá, cuyas manos una vez temblaron de impotencia, comenzó a trabajar en un taller de carpintería cercano, fabricando sillas y mesas para Haven House. Para compensar los días que me quedé en silencio, me dijo una vez, su voz baja pero significativa, sus ojos brillando con una determinación que nunca antes había visto. Asentí, lo abracé y sentí el cambio en él. No una gran transformación, sino pequeños y firmes pasos, como la forma en que nuestra familia se estaba reconstruyendo. El vínculo entre Sofía y yo era el fuego que me mantuvo en pie. Ella fue la razón por la que comencé esta lucha, y ahora era la razón por la que seguía adelante. Cada vez que la veía de pie ante las mujeres en Haven House, compartiendo su historia con una voz temblorosa pero resiliente, sabía que nuestra conexión no era solo de protección. Era una promesa de que nunca nos abandonaríamos, sin importar cómo el mundo intentara separarnos. El silencio, me di cuenta, tenía un precio muy alto. El miedo de mamá y papá, mi vacilación y las veces que Sofía eligió guardar silencio con Vicente, todo dejó cicatrices que nunca podrían borrarse. Pero ese silencio me enseñó que cada momento que no hablamos es una oportunidad para que el mal persista.
Pensé en las mujeres que se levantaron en el tribunal, aquellas que habían tenido miedo pero eligieron hablar. Y entendí que su derecho a vivir, a ser respetadas, el derecho de Sofía, era algo que nadie tenía el poder de quitar. Una noche, mientras Sofía y yo estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa bajo las parpadeantes luces de la calle tranquila, ella sacó su viejo y gastado diario, todavía atesorado como una reliquia. Leonardo, dijo, su voz suave pero clara. Pensé que nunca superaría esto. Pero tú, mamá, papá y Havenhouse, todos me salvasteis. La miré, las lágrimas cayendo en silencio, y dije, no, pequeña. Te salvaste a ti misma. Yo solo te acompañé en el viaje. Me senté a su lado, contemplando el cielo estrellado, las estrellas parpadeando como pequeñas llamas en la oscuridad. Nadie tiene derecho a permanecer en silencio ante la injusticia, dije, mi voz baja pero firme. Porque cada silencio entierra otra vida. Sofía asintió, dejó su lápiz y apoyó la cabeza en mi hombro. Tienes razón, susurró. Y no volveré a quedarme en silencio. Nuestra historia no terminó en un triunfo rotundo, sino en pequeños pasos, momentos de sanación y la promesa de seguir luchando, no solo por nosotros, sino por todos los que necesitan una voz. La justicia puede llegar tarde, pero nunca pierde su voz. Havenhouse sería una luz guía, y nuestro nuevo hogar, aunque sencillo, sería para siempre el lugar donde nuestra familia se reencontró después de todo el dolor y la pérdida.